Igual 191, Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Del Lodge, residencia del primer ministro, Australia. Canberra. Antonio Albanese. El actual primer ministro de Australia. Se despertó por un zumbido bajo y metálico. No era la alarma que había puesto. Era más como, algún tipo de maquinaria en funcionamiento. Abrió los ojos y lo que vio no era el techo habitual. En realidad, se trataba de un conjunto de engranajes de latón suspendidos en el aire. ¿Qué demonios? Se incorporó bruscamente y su somnolencia desapareció al instante. Entonces los vio. En su dormitorio, la sala de estar conectada e incluso la puerta que conduce al pasillo, al menos 20 personas permanecieron en silencio. Estaban vestidos con túnicas de uniforme. De un estilo sagrado que no era ni oriental ni occidental. La tela era una mezcla pesada de lino blanco liso o plateado oscuro e hilo metálico. Colgando directamente desde los hombros en pliegues rígidos y lineales. Las túnicas estaban bordadas con hilo de seda de color dorado oscuro o rojo intenso, formando patrones de engranajes con bucles infinitos, diseños geométricos y runas indescifrables. Cada persona llevaba una capucha y las sombras oscurecían la mitad superior de sus rostros, dejando visible solo la mitad inferior sin sangre de sus caras y los labios. En cuanto a sus cuerpos, toda la piel expuesta, ya sea en las manos, el cuello o los brazos, se revelaba cuando ocasionalmente se les deslizaba una manga. Se fusionó con engranajes. Algunos tenían engranajes giratorios en miniatura incrustados en sus nudillos. Otros tenían mandíbulas inferiores enteras hechas de piezas de bronce finamente talladas, que emitían un leve sonido de clic cuando se abrían y cerraban. Bajo los dobladillos de sus túnicas, incluso se podían vislumbrar estructuras de piernas digitigradas equipadas con pistones hidráulicos. Rodearon la cama en silencio, emanando un calor tenue y un zumbido metálico. Albanese estaba completamente aturdido. Su mente se quedó en blanco y hasta se olvidó de tener miedo. Instintivamente buscó el botón de alarma de emergencia que estaba debajo de la mesita de noche. Pero sus dedos solo tocaron una capa de fino polvo metálico. Guardias. Seguridad. No hubo respuesta. Solo los rostros bajo las capuchas parecían girarse ligeramente hacia él. El sonido de innumerables engranajes diminutos girando se fusionó con un zumbido de fondo. En ese momento, la multitud se abrió como una onda. Una figura caminó lentamente hacia la cama. Era una mujer de considerable estatura. La túnica que llevaba no era del blanco sencillo ni del plateado oscuro de las otras, pero un blanco puro, sin adulterar, con una textura que parecía más ligera. El estilo de la túnica tenía ecos del antiguo Asia occidental o del Bizancio temprano, con cuello cruzado y mangas anchas. No llevaba capucha y su rostro estaba completamente descubierto. Era hermosa pero sin vida, como un icono sagrado tallado en mármol. Su piel era del color pálido de alguien que no había visto el sol en mucho tiempo, y su largo cabello era de un rubio platino aún más claro, casi metálico, que caía sobre su ropa blanca. Lo más llamativo eran sus ojos. El blanco de sus ojos tenía un tenue brillo cerámico, mientras que sus iris eran dos engranajes dorados de múltiples anillos que giraban lentamente y eran extremadamente complejos. En lo profundo de sus pupilas parecían latir diminutos pulsos azules de energía. Ella se detuvo y juntó las manos frente a ella. Esas manos, desde las muñecas hacia abajo, estaban tejidos a partir de innumerables fibras metálicas de color blanco plateado, tan finas como un cabello. Su mirada siguió la de ella hasta un rincón de la habitación. Sus guardaespaldas personales y los miembros totalmente armados de la Policía Federal Custodio. Todos estaban fuertemente atados con cables de aleación. Tenían la boca tapada con fajos de tela de un material irreconocible. Sus ojos estaban llenos de conmoción, ira y miedo, sus armas yacían esparcidas por el suelo. Está claro que a nadie se le había dado la oportunidad de utilizarlos. Señor Antonio Albanese, con base en información pública y verificación biométrica interna, se confirma que usted es el actual líder ejecutivo de la Mancomunidad de Australia. ¿Quién eres tú? Somos los fieles que buscamos la gloria del dios roto, Nkan. Los relojeros de la Iglesia Ortodoxa de la Obra Dentada, siguiendo la guía de la luz rota de Nkan.
Albane se abrió la boca y sintió que tenía la garganta seca. Esto es un allanamiento de morada. Esto es un acto de terrorismo. Mis fuerzas de seguridad. Sus nodos de seguridad externos han sido suprimidos temporalmente por medios no letales. La mujer lo interrumpió, con un tono carente de cualquier inflexión. Nuestros protocolos prohíben daños innecesarios a la carne. Sus ataduras se liberarán automáticamente en 72 horas y su salud se mantiene en buen estado. Desde las tierras del este llega a la resonancia del despertar de la cuña sagrada. Es un fragmento crucial del cuerpo divino de nuestro Señor. El tiempo es actualmente el recurso más escaso. Entonces, Albane se sintió una sensación de absurdo. ¿Qué tiene esto que ver conmigo o con Australia? ¿Qué quieres? Albanese se obligó a mantener la calma, tratando de adoptar una postura de negociación política, a pesar de que estaba sentado en su cama en pijama. Los engranajes de los ojos mecánicos de la mujer se aceleraron ligeramente, como si procesaran información. Solicitamos ayuda. Con base en su autoridad administrativa y capacidad de control del transporte. ¿Ayuda con qué? Para transportarnos 223 fieles en total de forma segura, discreta y lo más rápido posible al territorio de la República Popular China. Las coordenadas de encuentro designadas han sido fijadas. Ella recitó una serie de coordenadas de latitud y longitud. La ubicación parecía estar en una provincia costera del sur de China. Albanese casi pensó que todavía estaba soñando. ¿Enviarte a China? ¿Usar los canales del gobierno australiano? Imposible. Esto constituye una grave violación de la soberanía nacional y las relaciones diplomáticas. Señor, su seguridad puede mantenerse desactivada hasta que logremos nuestro objetivo. Sus comunicaciones se encuentran actualmente bajo interferencia controlada. Preferimos la cooperación pacífica. Pero la recuperación de la cuña sagrada prevalece sobre cualquier consideración política local. La luz de la reunión del Dios roto no será obstruida. Albanese lo entendió. No tenía elección. Estos fieles poseían la capacidad de suprimir todas sus medidas defensivas convencionales, y por el bien de su objetivo que parecía una locura probablemente harían cualquier cosa. Necesito una garantía. Después de que te vayas, no debes volver a amenazarme ni a mí ni a Australia de ninguna manera. De acuerdo. Por las inscripciones de la ortodoxia de la obra dentada y la lógica de Kant, hacemos este juramento. Ella se hizo a un lado, haciendo un gesto de guía. Los otros creyentes silenciosos también se movieron levemente, despejando un camino hacia la sala de estar fuera del dormitorio. Estoy de acuerdo, jurando en nombre del primer ministro de Australia. El acuerdo queda establecido, presenciado por los engranajes de Khan y el alma de la máquina total. Las miradas indiscretas de la malicia del falso dios de la carne, Yaldabaoth, se están acercando. Federación Rusa. Moscú. El avión aterrizó de forma constante al final de la pista con un rugido bajo. El puente aéreo se conectó lentamente a la escotilla y, con un suave clic, la puerta se abrió hacia afuera. Los primeros en salir fueron dos hombres chinos con trajes oscuros. El hombre de mediana edad que los conducía examinaba la tierra extranjera que tenía delante. Abajo, varios funcionarios rusos que estaban esperando dieron un paso al frente inmediatamente. Un hombre ruso alto extendiendo su mano y habló en un mandarín ligeramente incómodo pero claro. Señor Jianping, bienvenido a Rusia. Soy Vladimir Ivanovich Sokolov, de la Oficina Federal Reguladora de Fenómenos Sobrenaturales, exagente del Grupo E. Un placer. Soy el actual líder del Grupo Líder de Prevención y Control de Anomalías Sobrenaturales Centrales, anteriormente el secretario de la rama del partido del sitio CN-19 de la rama china de la Fundación. Jajaja, señor, tendremos mucho de qué hablar. Él se hizo a un lado e hizo un gesto de por favor. Por aquí, por favor. El coche está listo. Los dos caminaron uno al lado del otro hacia el sedán negro que no estaba muy lejos. ¿Cuál es la situación? Sokolov sacó de su abrigo una gruesa placa militar. Pasó el dedo por la pantalla y apareció un vídeo que combinaba imágenes hiperespectrales y de señales de vida. Las imágenes muestran un borde típico del bosque de taiga siberiano. Pero donde las llanuras nevadas de color blanco grisáceo deberían haberse encontrado con el bosque verde oscuro. Estaba cubierta de una carne roja oscura que pulsaba lentamente. Parecía una herida enorme y supurante, profundamente grabada en la tierra.
La superficie estaba cubierta de gruesas crestas y vesículas similares a venas que se abultaban y contraían rítmicamente. En los bordes de la carne se retorcían criaturas retorcidas que conservaban vagamente las siluetas de alces o humanos. Estaban conectados a esa alfombra de sangre como fetos malformados con cordones umbilicales sin cortar. ¿Es muy malo? La voz de Sokolov sonaba muy baja, como si temiera perturbar algo. Es la anomalía 610 de nuevo. No se trata de un simple brote. El reconocimiento preliminar sugiere que alguien, probablemente remanente de los cultos sárquicos, guió o catalizó intencionalmente esta proliferación en el límite de la antigua zona de infección al norte del lago Baikal. Cambió la pantalla. Aparecieron varias capturas de pantalla aéreas borrosas pero impactantes. En el borde de la carne retorcida se podía ver vagamente los contornos de estructuras construidas a partir de huesos enormes o tejido vivo. Así como figuras vestidas con túnicas oscuras y pesadas que deambulaban entre ellos. TSK, ellos también vinieron aquí. Por supuesto, y su objetivo podría ser más que simplemente propagar la infección. Sokolov señaló una zona de manantial geotermal específicamente marcada cerca del núcleo de la zona de infección. La actividad geotérmica en esta zona es extremadamente alta. Como saben, las altas temperaturas aceleran drásticamente el proceso de infección. Si se utiliza el calor geotérmico en nodos clave, la velocidad de mutación y la escalada de los infectados podrían traspasar nuestra zona de cuarentena de tierra arrasada en 72 horas. En ese momento, la propagación ya no será lineal, sino exponencial. Jian Pingú miró fijamente la carne en la pantalla, un símbolo de odio. No era solo una entidad de clase Keter. Fue una pesadilla como un cáncer en el hueso que la fundación de la antigua era no había logrado resolver por completo. Ahora, esta pesadilla se había combinado con una voluntad aún más malvada sobre el permafrost de su vecino del norte. ¿Cuál es su plan de eliminación actual? Las tropas de primera línea en la zona de cuarentena han sido puestas en alerta máxima. Se están redistribuyendo urgentemente municiones incendiarias y lanzallamas pesados. Pero carecemos de contramedidas efectivas para la zona central, especialmente contra esos cultistas. El riesgo de enviar tropas convencionales es demasiado alto. Sokolov hizo una pausa y miró a Jian Pingú. Hemos observado que la carne mutante ha desarrollado características no registradas. Una mayor asimilación ambiental y la secreción de esporas aerosolizadas con efectos neurotóxicos y alucinógenos. Sospechamos que los cultistas pueden haber modificado o mejorado las 610 muestras originales hasta cierto punto. El sedán negro giró silenciosamente en un cruce de la autopista del aeropuerto. Se dirigió hacia un camino privado que conducía a un aeródromo militar de respaldo. Los motores de los aviones militares moros continuaron su bajo rugido en la fría noche. Costa norte del lago Baikal. El viento frío azotaba el bosque de taiga en la orilla norte del lago Baikal como un cuchillo sin filo, levantando la nieve del suelo. Se estrelló contra la lona de la cubierta del camión militar Ural, produciendo un denso ruido crujiente. El camión estaba estacionado en un claro temporal en lo profundo del denso bosque. Dentro del camión había decenas de soldados del 234º Batallón de Reconocimiento Independiente, dependientes de la 76ª División de Asalto Aéreo de la Guardia. Todavía conservamos el aroma característico de la región de Donetsk. ¿Qué carajo estamos haciendo? Un soldado finalmente no pudo evitar preguntar en voz baja. Hace 3 días, en Avdiivka todavía comían galletas prensadas y escuchaban el canto de los drones ucranianos. Con una sola orden, todos fueron subidos a aviones de transporte y volaron 5.000 kilómetros de regreso aquí. Ni siquiera regresaron a la base. Fueron arrojados directamente a los camiones. Habían estado congelándose en el bosque durante 4 horas. Dio una patada al suelo del camión. El golpe sordo fue excepcionalmente penetrante en la cabina silenciosa. Nadie habló. Solo respiraciones pesadas condensadas en una niebla blanca en el aire frío. Frente a él estaba sentado un veterano un poco mayor. Tenía una cicatriz reciente de un trozo de metralla en la mejilla. Los puntos le habían sido retirados hacía poco. Cállate la boca, laica. La voz de Yegor no era fuerte. Una orden es una orden. Todo el 234 batallón fue llamado de vuelta en una emergencia, incluso el segundo teniente Ivanov fue secuestrado en la playa de Sochi mientras estaba de permiso. ¿Para qué crees que es esto?
¿Para un campamento invernal? Se retiró la cortina de lona entre la cabina del conductor y el compartimento trasero. Apareció un rostro enrojecido por el intenso frío. Era Vasily, el sargento de enlace enviado desde el cuartel general del batallón. Su aparición silenció instantáneamente la cabina y todas las miradas se centraron en su rostro. Todos fuera. Estiren las extremidades, pero no se alejan demasiado. Guarda silencio. Vasily habló rápidamente. En 5 minutos, el comandante del batallón entregará personalmente las órdenes. Los soldados salieron en silencio, con las botas hundiéndose en la nieve hasta los tobillos. El silencio del bosque los tragó. Solo quedaba el gemido del viento entre las ramas de los pinos. A lo lejos, la superficie helada del lago Baikal se extendía hacia las profundidades de la niebla como un enorme trozo de vidrio esmerilado de color blanco grisáceo, sin vida. Pero Alexei tenía una profunda sensación de que ese silencio estaba mal. Estaba demasiado silencioso. No se escucha el canto de los pájaros. No se oye el ruido de las ardillas saltando entre las ramas. Incluso el viento parecía pasar deliberadamente por alto esta zona. Yegor se puso en cuclillas. Agarró un puñado de nieve y lo apretó en su mano. No miró a Alexei, sino que habló como si se dirigiera al aire. ¿Se fijaron en el camino desde el aeropuerto? Todos los caminos que conducían a la antigua zona industrial del norte estaban bloqueados por nuevos puestos de control. No eran los nuestros. Eran las fuerzas de seguridad interna y esos tipos con trajes de protección blancos completamente cerrados. No había ni un solo coche civil en la carretera, solo vehículos militares. Alexei recordó, y efectivamente fue así. El sargento Vasily apareció de nuevo sosteniendo una placa militar. Giró la pantalla hacia estos veteranos curtidos en la batalla. Había una imagen híbrida de luz visible e infrarrojos de alta resolución. La imagen muestra un valle a unos 15 kilómetros más adelante. El bosque y las laderas que deberían haber estado cubiertas de nieve blanca estaban en cambio cubiertas por una masa retorcida de materia de color rojo oscuro. La superficie de la materia era rugosa y desigual. Parecían órganos internos enormes, o quizás lava que había hervido y luego se había solidificado. Entre esas crestas canosas se podían ver vagamente las siluetas distorsionadas, casi irreconocibles, de las criaturas. Algunos parecían alces ampliados varias veces y con patas adicionales. Otros conservaron vagamente la apariencia de torsos y extremidades humanas. Pero sus posturas eran extrañas. En el borde de la imagen, varias sombras blancas con firmas de calor que indicaban que eran humanos, se movían alrededor de una estructura con forma de anillo que parecía estar construida con huesos horribles y pálidos. Miren con atención. Este es un evento de contención de contaminación biológica de máximo nivel. Su dedo trazó un arco virtual en la pantalla. Establezcan y mantengan la última línea de cuarentena incendiaria. Impidan que cualquier cosa esa cosa, o cualquier cosa infectada por ella cruce la línea. Se autoriza el uso de todas las armas incendiarias. Si observan algún objetivo en movimiento con características carnosas, destrúyanlo inmediatamente sin previo aviso. Guardó la tableta y su mirada recorrió cada rostro congelado. Recuerden, muchachos. En Ucrania, se enfrentaron a balazos y proyectiles. Aquí, hizo una pausa. Una vez que te tocan esas cosas, o incluso te acercas lo suficiente como para inhalar los gases que emiten, tu final será 10.000 veces peor que ser destrozado por un proyectil. Eso no es la muerte. Es, formar parte de ellas. El viento frío aulló de nuevo, levantando polvo de nieve. Alexei miró hacia el valle a lo lejos, envuelto en una niebla gris blanquecina. Por primera vez sentí que el infierno de Avdiivka podría ser en realidad un lugar familiar y normal. Yegor revisó en silencio las lanzagranadas GP-34 que tenía instaladas en su rifle. Ya estaba cargada una bomba termobárica. Pero ante una escena como la que se muestra en la pantalla, dudaba de la eficacia de aquello. Desplomarse. Una puerta temporal en la cerca de alambre delantera y la barrera de llamas se abrió silenciosamente. Entrando en la zona de confinamiento. Dos figuras blancas y voluminosas, una detrás de la otra. Pisó la tierra quemada que tenía delante, que había sido quemada repetidamente pero que aún parecía respirar.
Avanzaron a pie, sus pesadas botas pisaron un suelo mezclado con ceniza y una especie de sustancia pegajosa y desconocida. Produjo extraños crujidos y ruidos chirriantes. Grigori tomó la delantera, su KS-23M listo para disparar en cualquier momento. Mikhail lo siguió de cerca, observando atentamente los flancos y la retaguardia. Las armas principales de ambos eran escopetas automáticas KS-23M profundamente modificadas. Equipado con cargadores de tambores extendidos y cañones especializados. Diseñado específicamente para disparar proyectiles incendiarios de 23 milímetros mezclados con polvo de magnesio y oxidantes de alta energía. A corta distancia, un disparo era suficiente para encender carne, hueso e incluso madera húmeda. Sus armas secundarias eran lanzallamas pesados ROX, 5 colgados de sus espaldas. Los tanques de combustible contienen un agente incendiario pesado especial. Podría producir llamas muy adhesivas y duraderas. Ambos llevaban trajes de materiales peligrosos totalmente cerrados, mejorados y pesados, de Ozpine. La capa exterior tenía un revestimiento especial resistente a la corrosión y antiadherencia, y el interior mantenía una presión positiva. También integró sistemas de monitoreo de signos vitales y filtración de aire. Máscaras de gas panorámicas con desempañamiento automático y visión nocturna cubrían completamente sus cabezas. En los costados de las máscaras y en sus pechos montaron cámaras de alta resolución con capacidad de transmisión de datos. En sus cinturas colgaban cargadores de tambor de repuesto, bengalas de señales, herramientas de apertura de brechas y botes de recolección de muestras. Habían caminado menos de 200 metros cuando el paisaje empezó a cambiar drásticamente. Las marcas quemadas fueron reemplazadas gradualmente por una capa orgánica de color rojo oscuro, similar a una estera de hongos pero ligeramente ondulada. Restos de plantas y huesos de animales comenzaron a aparecer en el suelo, retorcidos en la tierra carnosa. La superficie estaba cubierta por una capa de moco húmedo con un brillo perlado. El aire se volvió pesado y los sensores de temperatura fuera de los trajes de materiales peligrosos mostraron que la temperatura ambiente estaba aumentando de manera anormal. Las luces indicadoras del sistema de filtración comenzaron a parpadear intermitentemente. Advirtió que la composición del aire era compleja, con esporas orgánicas aerosolizadas desconocidas presentes. Llamando al puesto de mando. Hemos cruzado el cinturón inicial de tierra quemada, entrando al límite de la zona activa. La textura del suelo ha cambiado. Hay una cubierta orgánica desconocida y secreciones. La composición del aire es anormal. No se encontraron objetivos móviles. Continúa hacia la entrada del valle. Cuanto más avanzaban, más espesa y activa se volvía aquella alfombra carnosa. Vasos sanguíneos horribles o tubos carnosos con forma de raíces se abultaban y palpitaban bajo la estera. A su alrededor empezaron a aparecer crecimientos retorcidos. Algunos parecían hongos ampliados varias veces, con sus superficies cubiertas de protuberancias similares a tumores. Otros eran como esculturas carnosas que intentaban imitar las formas de los árboles carbonizados que los rodeaban. De repente, Mikhail se detuvo y apuntó la boquilla de su lanzallamas hacia una zona de sombra a la derecha. Las 10 en punto, ¿qué es eso? Grigori giró su ar. Detrás de un grupo de arbustos carnosos semiderretidos se podía ver vagamente algo pálido y reflectante. Se acercó con cuidado unos pasos, la función de zoom de la cámara de su casco acercaba la imagen. Era un cráneo humano. Pero su mandíbula estaba estirada y deformada. Había crecido completamente dentro de la retorcida carne roja oscura que lo rodeaba, como si fuera una decoración surgida de esa alfombra de sangre. Las cuencas huecas de los ojos estaban llenas de pequeñas vesículas translúcidas que vibraban constantemente. Se encontraron restos biológicos, fusionados con el sustrato orgánico. Se confirmará que no provienen de bajas de combate recientes. Repito, no provienen de bajas de combate recientes. La fusión es profunda. Sigue avanzando, mantén la distancia. Grigori ordenó, con el dedo ya puesto en el seguro de la escopeta. Sintió que la temperatura dentro del traje de materiales peligrosos aumentaba, y no solo por el movimiento. La temperatura del ambiente circundante también estaba aumentando significativamente. Cada paso que daban, me sentí como si caminara más profundamente dentro del esófago de algún monstruo gigantesco. Llegamos a la entrada del valle, preparándonos para entrar.
Grigori levantó su escopeta KS-23M, viendo más fragmentos de hueso fusionados con el suelo carnoso y restos de árboles retorcidos, así como algunas estructuras indescriptibles, parecidas a sarcomas, que se retuercen lentamente. Los dos, uno frente al otro, mantuvieron una distancia de varios metros y entraron con cautela en la entrada del valle. La temperatura en el interior del valle parecía incluso más alta y el aire era tan denso que parecía como si pudiera extraerle humus. Después de caminar unos 50 metros, el terreno se abrió un poco. Sin embargo, la visión que tenían ante ellos hizo que ambos se detuvieran involuntariamente. Más adelante, en una zona relativamente plana en el centro del valle, había una pequeña ciudad. Aún quedan en pie decenas de cabañas de madera típicas de pueblos siberianos. Pero sus formas ya eran irreconocibles. Unas enredaderas canosas de color rojo oscuro, parecidas a raíces tumorales de árboles, se enroscaban a su alrededor y los perforaban, incluso sustituyendo partes de las estructuras de madera. Las paredes de algunas casas se abrieron. Las ventanas estaban cubiertas por membranas canosas hipertróficas y translúcidas, como una capa de córneas biológicas en constante pulsación. La nieve de los tejados hacía tiempo que había desaparecido y había sido sustituida por una gruesa y esponjosa capa de carne. Algunos todavía goteaban un líquido viscoso. Las calles de la ciudad eran apenas visibles. Pero la superficie de la carretera también estaba cubierta por una alfombra de hongos. En el centro de la calle sobresalían incluso varios tubos carnosos que se retorcían lentamente y parecían intestinos gigantes. En las puertas y alféizares de algunas casas se podían ver vagamente siluetas con forma humana, envueltas en carne y congeladas en luchas agonizantes. Se fusionaron con las casas y las calles, como insectos en ámbar. Excepto que este ámbar era carne viva y odiosa. Se descubrió un asentamiento anormal. Se encontró una estructura similar a una ciudad dentro del Valle N3. Los edificios muestran signos de fusión y modificación severa de biomasa. Se observaron presuntos restos humanos, asimilados al entorno orgánico. Se solicitan más instrucciones. El silencio llenó el canal por unos segundos. Copiado. Intente obtener imágenes más claras, especialmente de la zona central. Nota. No entré en los edificios. Prepárese para desplegar un microdrón para reconocimiento a gran altitud. Recibido. Mikhail bajó su lanzallamas. Sacó un dron de microreconocimiento de 6 rotores y tamaño de la palma de la mano de la caja de equipo que llevaba en la espalda. Bajo la protección de Grigori, lo lanzó al aire sobre la calle relativamente abierta. El dron zumbó y ascendió. Su cámara de alta definición y su sensor termográfico comenzaron a funcionar. Transmitió las imágenes aéreas en tiempo real a las pantallas de sus cascos y al puesto de mando en la parte trasera. Desde el aire, la vista completa de la ciudad era aún más clara. En el centro del pueblo había una pequeña plaza, donde parecía estar situada una estructura compuesta de carne hipertrófica, parecida a un altar. Los edificios que rodean la plaza mostraron el mayor grado de destrucción y fusión, como si ese fuera el núcleo de la infección o el crecimiento. El dron comenzó a dar vueltas y a escanear la plaza, intentando capturar detalles estructurales. Advertencia. Se acerca una fuente de calor a alta velocidad. En el borde de la pantalla termográfica apareció una señal con forma de pájaro. Salió disparado desde detrás de los restos de un campanario cubierto de carne a una velocidad asombrosa, dirigiéndose directamente hacia el dron. La silueta del objeto apareció ante la cámara. Era aproximadamente del tamaño de un halcón. Pero la estructura de su cuerpo estaba retorcida. Sus alas parecían compuestas de membranas coriáceas semiderretidas y tendones expuestos, de color rojo oscuro y brillantes, sin plumas. Su cabeza era una espiga ósea que goteaba constantemente moco. Detrás de él se arrastraba un pequeño grupo de tentáculos carnosos y temblorosos. Es un pájaro. Grigori reconoció inmediatamente una de las amenazas mencionadas en la sesión informativa pero que nunca antes había visto en persona. Se trataba de unidades aéreas mutadas por una infección viral. Rápidas, extremadamente agresivas y que solían aparecer en enjambres. También eran los más fáciles de derribar con fuego antiaéreo. Pero esta vez parecía que solo había un centinela. Inmediatamente levantó su mira. Pero la velocidad del pájaro rojo era aterradora.
Una sombra borrosa y roja pasó rápidamente, acompañada de un sonido penetrante y desgarrador y el ruido de un metal retorciéndose. El dron se detuvo bruscamente en el aire. Las hélices giraron salvajemente en el aire durante unos instantes. Luego, chispeando con electricidad, se precipitó hacia el techo cubierto de carne que estaba debajo. Estallido. Un ruido sordo. La señal del dron desapareció por completo de la pantalla. Dron derribado. Repito. Pájaro rojo avistado, dron perdido. Mikhail informó con urgencia, mientras simultáneamente apuntaba la boquilla de su lanzallamas hacia donde podría reaparecer el pájaro rojo. Grigori también examinó con atención el campanario y los tejados cubiertos de carne que lo rodeaban. Después de derribar el dron, el pájaro rojo no continuó su ataque contra ellos. En lugar de eso, emitió un chillido agudo. Luego desapareció detrás del campanario. Desde lo profundo del valle, en dirección al bosque completamente cubierto de carne, se podía escuchar más chillidos similares. De lejos a cerca. Poco a poco se fueron fusionando en una ola de ruido ensordecedor. Evacúen inmediatamente. Ahora. La orden del puesto de mando explotó en el canal con una urgencia sin precedentes. Las señales térmicas muestran un gran número de unidades aéreas de alta velocidad reuniéndose al oeste. No miren atrás. Retírense a la entrada del valle a toda velocidad. El fuego de apoyo está listo. Grigori y Mikhail no dudaron ni un segundo. Inmediatamente se dieron la vuelta y corrieron hacia la entrada del valle de donde habían venido. Su equipo pesado y el terreno blando y resbaladizo los ralentizaron enormemente. Detrás de ellos, el aire empezó a llenarse de un olor extraño. Una mezcla de dulzura podrida y ozono. Salieron del borde relativamente abierto de la ciudad y regresaron a la tundra carnosa. La luz de la entrada del valle estaba a menos de 200 metros. Pero esos 200 metros se sintieron increíblemente largos en ese momento. Al mirar hacia atrás, vieron docenas, incluso cientos de puntos rojos oscuros detrás del campanario. Se elevaron como un enjambre de abejas enfurecidas, uniéndose en una siniestra nube roja en el cielo. Y entonces, cayeron sobre ellos dos. Se acerca un enjambre de pájaros rojos. Casi 100. Estamos evacuando. Grigori gritó mientras corría. Mikhail lo siguió de cerca, con la boquilla de su lanzallamas apuntando hacia atrás y el dedo en el gatillo de precalentamiento. Aguanten. Fuego de apoyo autorizado. Corran hacia la entrada del valle. El primer grupo de los Redbird más rápidos ya se había sumergido dentro del alcance de ataque. Lado izquierdo. Grigori rugió y su cuerpo se sacudió. Inmediatamente disparó el KS-23M. Escopeta aliento de dragón en su mano. Vaya. 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 Se oyeron explosiones sordas una tras otra. A diferencia de la dispersión de perdigones de acero de las escopetas comunes, los proyectiles incendiarios especializados de 23 milímetros se transformaban en tormentas de llamas blancas y rojas anaranjadas en el momento en que salían del cañón. Se extendieron por el área en forma de abanico que había frente a ellos. Un fuego infernal de polvo de magnesio mezclado con oxidantes de alta energía, chocó de frente con el enjambre de pájaros rojos que se lanzaban en picado en el aire. Chillido. Al instante se escuchó un grito agudo y no biológico. Los pocos pájaros rojos impactaron directamente, con sus frágiles alas coriáceas y sus cuerpos carnosos. Se encendieron instantáneamente y se convirtieron en antorchas voladoras. Las llamas se aferraban ferozmente, ardiendo intensamente. Cayeron salvajemente en el aire. Luego, dejando un rastro de humo negro y chispas, cayeron y se estrellaron contra la tundra carnosa que se encontraba debajo. Continuaron ardiendo, emitiendo el hedor de proteína carbonizada. Más pájaros rojos, lamidos por los bordes de las llamas. Brotaron llamas de sus cuerpos y sus patrones de vuelo se volvieron caóticos. Está funcionando. Sigan reprimiéndolos. Grigori continuó apretando el gatillo mientras se retiraba, mientras el cañón arrojaba fuego destructivo. Formó una barrera de llamas temporal e inestable detrás de ellas. Pero simplemente había demasiados pájaros rojos. Además, parecían poseer un instinto básico de coordinación o control. Una parte continuó atacando sin miedo las llamas desde el frente, intentando compensar el daño con gran número y velocidad.
Otros se dispersaron, intentando flanquear desde ambos lados. Utilizando los montículos en el suelo carnoso o los restos de árboles retorcidos como cobertura, se acercaron rápidamente. Lado derecho. Déjamelo a mí. La voz de Mikhail resonó. Se giró levemente y su pesado lanzallamas ROX 5 emitió un zumbido bajo cuando terminó de cargarse. ¡Wosh! Rugido. De repente, una brillante columna de fuego surgió de la boquilla, de más de 30 metros de largo. Mikhail barrió con firmeza el lanzallamas. La abrasadora columna de fuego, como el látigo de la parca, barrió horizontalmente al enjambre de pájaros rojos que intentaba flanquearlos desde la derecha. Allá donde alcanzaba la columna de fuego, el aire estaba deformado por el calor. El pájaro rojo fue engullido directamente y ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Se carbonizaron y se desintegraron a temperaturas ultra altas, convirtiéndose en cenizas negras voladoras. Aunque solo sea rozado por el borde, el combustible viscoso especializado se adheriría a ellos, ardiendo continuamente hasta carbonizar su carne. Por un momento, una lluvia de escombros ardientes cayó del cielo a la derecha, y el olor a quemado llenó el aire. Buen trabajo. Grigori instaló un nuevo cargador de tambor y continuó disparando hacia el frente, derribando a todo rezagado que intentaba atravesar la barrera de llamas. Los dos lograron resistir temporalmente el ataque a ese torrente aéreo de muerte. Justo cuando estaban a menos de 100 metros de la entrada del valle, la tundra carnosa bajo sus pies, que solo había soportado pasivamente su pisoteo, cobró vida. Esos tubos horribles y carnosos que originalmente solo se retorcían lentamente, de repente se convulsionó y se hinchó violentamente. El suelo cercano lleno de hongos de repente se abultó y explotó. Uno a uno, individuos conectados con la tundra carnosa surgieron del subsuelo, de la alfombra de hongos y de esas pilas de huesos fusionados. Algunos podrían ser vagamente identificados como humanos por su silueta. Pero sus extremidades estaban estiradas con una falta extrema de coordinación, o les habían crecido apéndices adicionales. Sus cráneos estaban deformados, su piel reemplazada por queratina roja oscura y bultos tumorales que secretaban constantemente moco, mientras tropezaban y corrían hacia ellos. Otros parecían ser producto de la infección en animales grandes como alces u osos. Sus cuerpos estaban hinchados y huesos retorcidos perforaban su carne. Junto con la carne hipertrófica, formaron armas extrañas mientras cargaban con gruñidos bajos. Otros más habían perdido todas sus características biológicas originales. Eran masas de carne totalmente móviles, cubiertas de globos oculares y piezas bucales. Se deslizaron sobre la alfombra de hongos utilizando pseudópodos o tentáculos a altas velocidades. Decenas, cientos y por donde quiera que la vista alcanzaba, el suelo estaba cubierto por estos retorcidos vástagos nacidos del vientre de la madre tierra. Los infectados terrestres están completamente movilizados. Repitamos la activación a gran escala de los infectados terrestres. La respiración de Mikhail finalmente tenía un tono de urgencia. El combustible del lanzallamas se estaba agotando rápidamente y el número de enemigos terrestres superaba con creces a los que había en el aire. Grigori también sintió una fuerte presión. Los proyectiles aliento de dragón eran excepcionalmente efectivos contra cargas densas de objetivos carnosos. Un disparo pudo incendiar un área entera. Pero la capacidad del cargador del tambor era limitada y la recarga llevaba tiempo. Y los enemigos eran infinitos. Cobertura alterna. Avancen hacia la entrada del valle. No se detengan. Grigori rugió y disparó un tiro que abrió un agujero ardiente en el pecho del humanoide infectado más cercano que se abalanzaba sobre él. El infectado tropezó y cayó, pero aún así extendió sus brazos ardientes, tratando de arañarlo. Mikhail arrojó una columna de fuego una vez más. Incineró a un grupo de criaturas retorcidas que surgían desde la izquierda formando bolas de fuego rodantes, despejando temporalmente un camino. Pero a la derecha ya se acercaban aún más infectados. Justo cuando un agregado de carne de múltiples patas ultra rápido estaba a punto de abalanzarse sobre el flanco de Mikhail. ¡Swoosh! ¡Vaya! ¡Vagabundo! ¡Vagabundo! Varios cohetes que dejaban tras de sí brillantes llamas silbaron sobre las cabezas de Grigori y Mikhail. Se estrellaron contra los grupos más densos de infectados detrás de ellos ya a ambos lados. Las ojivas de la bomba termobárica explotan violentamente.
Primero, se generó una onda de choque de sobrepresión que destrozó y arrojó a los infectados dentro del alcance. Inmediatamente después, una explosión secundaria subió el polvo de combustible en el aire, formando una breve pero extremadamente letal bola de fuego regional de alta temperatura y alta presión. Grandes franjas de infectados fueron convertidas en carbón a la luz del fuego, e incluso la tundra canosa de abajo fue convertida en profundos pozos carbonizados. El hipercrecimiento se detuvo temporalmente. Es apoyo del batallón. El ánimo de Grigori se levantó. Los dos se lanzaron con sus últimas fuerzas y avanzaron imprudentemente. En el cielo detrás de ellos, las bandadas de pájaros rojos, habiendo sufrido el fuego terrestre y los continuos contraataques del dúo, parecía dudar, dando vueltas y sin atreverse a acercarse demasiado a la red de fuego. Los infectados en el terreno fueron reprimidos temporalmente por la repentina y pesada potencia de fuego. Finalmente, bajo el manto de otra ronda de explosiones de cohetes, Grigori y Mikhail cruzaron apresuradamente la línea de bloqueo. Tropezaron y se desplomaron detrás de una posición hecha de sacos de arena y vehículos blindados. Los médicos y las tropas de defensa química se apresuraron inmediatamente hacia adelante, preparándose para realizar descontaminación e inspección de emergencia. Grigori se desplomó en el suelo. Habían regresado con vida. Médicos. Equipo NBC. Rápido. Varios soldados que llevan el mismo estilo de traje protector pesado OSC, pero con símbolos visibles de riesgo biológico en sus brazos, corrieron inmediatamente. No les ayudaron a levantarse de inmediato. En lugar de ello, primero utilizaron contadores Geiger portátiles de alta sensibilidad y detectores de bioaerosoles para escanear rápidamente las superficies de los trajes protectores del dúo. Las lecturas de contaminación superficial superan los límites. Las lecturas de partículas gamma y beta son ligeramente elevadas, y la concentración de bioaerosoles es extremadamente alta. Inicie inmediatamente los procedimientos de descontaminación de nivel 3. Un operativo de defensa química informó en voz alta. Grigori y Mikhail fueron medio apoyados y medio llevados lejos de las posiciones de fuego de la línea del frente, en dirección a una estación móvil combinada de descontaminación hecha de lonas y marcos de metal, que parecía un cuarto de ducha gigante. A lo largo del camino, pude ver a otros soldados lanzándoles miradas mezcladas con admiración, preocupación y un dejo de miedo. Eran ejemplares que habían regresado con vida de aquel infierno de carne y hueso. A la entrada de la estación de descontaminación, un potente aerosol de solución alcalina primero lavó la suciedad y la limo más evidentes de la superficie de sus trajes. A continuación, fueron guiados a la primera cámara hermética. Escucha, sigue el procedimiento estándar. No cometas ni un solo error. La voz del primer sargento encargado de la descontaminación se escuchó a través del altavoz. Empezaremos desde fuera. No deben quitar ni dañar ningún componente sellado, ¿entendido? Entendido, respondieron los dos con voz ronca. Mangueras de agua a alta presión mezcladas con potentes detergentes y desinfectantes rociados desde todos los ángulos, fregando sus voluminosos trajes protectores blancos. Los restos orgánicos de color rojo oscuro, el limo sospechoso y las marcas carbonizadas adheridas a ellos fueron eliminados poco a poco. A esto le siguió un enjuague con agua dulce y luego otra pulverización con agente neutralizador especializado para posibles toxinas bioquímicas. Todo el proceso de descontaminación externa dura casi 20 minutos. Durante este tiempo se fueron ampliando constantemente las sondas de detección para confirmar la eficacia de la descontaminación. Finalmente se borró la alarma externa. La contaminación externa ha descendido por debajo del umbral de seguridad. Ahora, prepárense para iniciar el procedimiento de descontaminación personal interna. El primer sargento dio instrucciones. El piso frente a usted se abrirá y le llevará al túnel de aislamiento de presión negativa que se encuentra debajo. Siga a las luces indicadoras. Hay indicaciones para cada paso. Recuerde que todos los artículos personales, incluida la ropa interior, deben desechar en los contenedores designados. Se trata de residuos contaminados de alto riesgo. Tras la descontaminación corporal, se le proporcionarán batas de hospital limpias y se le realizará un examen médico preliminar. Un ligero sonido mecánico surgió de debajo de sus pies, y una pesada placa de rejilla de metal se abrió hacia abajo, revelando una estrecha entrada de túnel llena de olor a desinfectante. Grigori respiró profundamente y fue el primero en bajar. Mikhail lo siguió de cerca.
En un pequeño cubículo hermético, siguiendo instrucciones de voz y luz, se quitaron con cautela los trajes de protección que habían completado la descontaminación externa. Cada hebilla desabrochada, cada sello quitado, estuvo acompañado de ligeros saltos en las lecturas de los instrumentos cercanos y confirmación por parte del personal de monitoreo. Por último, los pesados trajes de protección, los respiradores incorporados, los guantes, los cubrebotas, todo fue colocado cuidadosamente en bolsas de autoclave amarillas marcadas con calaveras, huesos cruzados y símbolos de riesgo biológico. Las bolsas fueron selladas inmediatamente. Puesto de mando conjunto de primera línea. Búnker subterráneo a 20 kilómetros al oeste de la zona de cuarentena del lago Baikal. Las paredes estaban cubiertas con gruesas placas de plomo y materiales que amortiguaban el sonido. Varias pantallas enormes casi llenaban la pared principal. Se desplazaron con imágenes infrarrojas satelitales, datos en tiempo real de los puestos de avanzada de primera línea e información meteorológica. Y en el mismo centro, las imágenes mejoradas de la pequeña ciudad del Valle N3, transmitidas por las cámaras de los cascos de Grigori y Mikhail. El alcalde Kuragin estaba de pie frente a la mesa de arena, su expresión tan fría como el permafrost siberiano. En la mesa de arena, el área roja oscura que representa la zona de contaminación activa estaba avanzando a una velocidad visible. Alejándose del Valle No. 3 en todas direcciones, especialmente hacia el suroeste. Esa era la fuente aguas arriba del río Angara, uno de los principales afluentes del lago Baikal. Así como varios asentamientos remotos que aún no habían sido completamente evacuados. El informe preliminar del examen físico ya está disponible. Un médico militar con bata blanca y rango de teniente coronel le entregó una tableta al hombre sentado en el asiento principal. Comandante en jefe de campo de la Oficina Federal de Regulación de Fenómenos Sobrenaturales, Teniente General Víctor Alexandrovich Gromov. Anteriormente fue un alto funcionario a cargo de proyectos especiales en la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor, GRU. Después de que ocurrieran acontecimientos sobrenaturales en China y Japón, fue transferido para dirigir este departamento recién formado. Los signos vitales están temporalmente estables. El análisis rápido de sangre no ha encontrado patógenos conocidos ni marcadores bioquímicos anormales. El médico militar continuó informando, con tono cauteloso. Pero, el análisis celular exhaustivo y el análisis del material genético tomarán al menos 72 horas. Además, el entorno con el que estuvo en contacto, contiene una gran cantidad de feromonas orgánicas inclasificables y partículas microscópicas potencialmente capaces de causar interferencia genética. La tecnología médica existente no puede ofrecer una garantía de seguridad del 100%, especialmente en lo que respecta al período de incubación a largo plazo. ¿Período de incubación? Repitió en voz baja, mientras sus dedos golpeaban inconscientemente la mesa. Lo que más nos falta es tiempo. Todos han oído el infieme. Pueblos activos, patrones de ataque coordinados, presuntos nodos de mando. Ya no se trata de una simple propagación de contaminación biológica. Se trata de una transformación y erosión a nivel ecológico. Levantó la vista y su mirada recorrió a todos en el puesto de mando. El comandante de las tropas del RKHBZ, un representante de las Fuerzas de Seguridad Interior y un experto del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Moscú, así como varios funcionarios civiles de otros departamentos con expresiones particularmente solemnes. Las tácticas convencionales de tierra arrasada son efectivas para la contención en primera línea, pero no pueden erradicarla. El comandante del 48º Batallón RKHBZ, un coronel, señaló la mesa de arena. Nuestra cobertura de llamas solo puede limpiar el tejido superficial activo. Según la detección sónica geológica, la biomasa anómala ya ha penetrado hacia abajo, fusionándose con el permafrost, las vetas de agua subterráneas e incluso con ciertas fisuras geológicas. No podemos permitir que se acerque al río Angara. La voz del representante de las fuerzas de seguridad interna sonó rígida. Tampoco podemos permitir que se extienda a las principales líneas ferroviarias del sur. De lo contrario, el transporte y el suministro de agua dulce de toda Siberia Oriental se enfrentarán a riesgos impredecibles. ¿Qué pasa con la evacuación?, preguntó un funcionario del Ministerio de Situaciones de Emergencia. ¿Ampliar la zona de cuarentena a otros 100 kilómetros? Es demasiado tarde. El teniente general Gromov dijo fríamente.
Además, no podemos estar seguros de si ampliar la zona de cuarentena será útil. Estamos ante una plaga inteligente, o al menos capaz de ser guiado por la inteligencia. El puesto de mando cayó en un pesado silencio. Señores, me temo que ya no tenemos tiempo para esperar informes más detallados o confiar en soluciones especiales que no existen. Se puso de pie y caminó hacia la pantalla más grande. Pasó el dedo por el mapa de la zona infectada en la orilla norte del lago Baikal. Finalmente, hizo un fuerte énfasis en la ubicación que representa al Valle No. 3 y sus alrededores. La tierra quemada ya no basta. Necesitamos purificación. Una purificación profunda que no deja posibilidad de regeneración. Se giró y miró al oficial de enlace de sistemas de armas del Estado Mayor. Recuerdo que para contingencias especiales, el Estado Mayor desplegó temporalmente un escuadrón de Tu-22M3 Backfire en la 326 base de bombarderos estratégicos cerca de Irkutsk, equipados con explosivos pesados de combustible aire ODA, 500 pm, explosivos de combustible aire correcto. La expresión del oficial de enlace cambió ligeramente y se puso inmediatamente en posición de firmes. Sí, camarada general. Un escuadrón, 6 aviones, en el más alto estado de preparación para el combate. El inventario de ODA, 500 pm es suficiente. Explosivo de combustible aire S. Comúnmente conocidos como explosivos de combustible aire. Al explotar, primero libera una nube de aerosol de combustible volátil que se mezcla con el aire. Luego, se produce una detonación secundaria, que genera una sobrepresión aterradora que supera con creces un peso equivalente de TNT y una bola de fuego con temperaturas superiores a los 2500 grados Celsius que dura varios segundos. Contrapersonal, objetivos blandos, fortificaciones y grupos de organismos. Tiene un efecto letal devastador. Más importante aún, el vacío localizado causado por el consumo de cantidades masivas de oxígeno y las altas temperaturas sostenidas. Puede maximizar la destrucción de la base regenerativa de estructuras orgánicas complejas. Todos en el puesto de mando contenían la respiración. Ellos entendieron lo que esto significaba. Redactar una solicitud operativa con el pretexto de probar la eficacia de limpieza de nuevas municiones incendiarias en terrenos con contaminación biológica especial. El teniente general Gromov dijo palabra por palabra, mientras su mirada recorría a los pálidos funcionarios civiles. Adjunte el informe conjunto de evaluación de riesgos del RKHBZ y la oficina reguladora, destacando el riesgo de propagación exponencial, la amenaza directa a fuentes estratégicas de agua y líneas de transporte, y la existencia de nodos de mando desconocidos e indicios de posible interferencia con la realidad. Solicite un disparo de prueba de calibración en el área objetivo y evalúe los resultados para decidir si se procede con un ataque de saturación. ¿Prueba de calibración de fuego? Alguien murmuró en repetición. Todos entendieron que el primer explosivo de aire y combustible que cayera sería la sentencia de muerte. La llamada evaluación fue más bien un amortiguador procesal y político. General. Un funcionario civil habló con dificultad. Puede que aún haya supervivientes que no hayan sido asimilados del todo, hoy dentro de esas estructuras de edificios y cualquier personal u objeto que permanezca dentro del área objetivo se considera, según la evaluación de amenaza actual, una pérdida irrecuperable o parte de la fuente de contaminación. El teniente general Gromov lo interrumpió con un tono carente de emoción. Nuestro principal deber es evitar que se extiendan más allá de la zona objetivo y proteger a más personas y a nuestra patria. Esta es la única opción. Se dijo nuevamente y le indicó al personal de operaciones que comenzara a redactar las coordenadas específicas y el plan de ataque. Dile al escuadrón de bombarderos que se preparan. Ordene a todos los puestos de observación de primera línea que realicen un reconocimiento electrónico final y recopilen datos meteorológicos antes de la hora programada, y luego se retiren a una distancia absolutamente segura. Notificar a las fuerzas de seguridad interna para garantizar que la orden de ampliar la zona de cuarentena se aplique implacablemente. No se permitirá la salida de ninguna persona u objeto. Todas las unidades de observación informan que han evacuado a una distancia segura. Datos meteorológicos finales confirmados. Nivel 3 de velocidad del viento, viento del noroeste, favorable para que la onda expansiva se disperse hacia el lago. Las aeronaves N1 y N2 han entrado en la ruta de vuelo designada, altitud 12.000 metros, velocidad Mach 0,9.
Sistemas de armas desbloqueados, coordenadas del objetivo establecido. El ODA, 500 pm está en espera. Los dos bombarderos estratégicos Tu-22M3 Backfire volaron constantemente sobre la fina capa de nubes. Abajo, la vasta tierra siberiana parecía una pintura con tonos sombríos. Solo el área en la costa norte del lago Baikal apareció como un rojo oscuro turbio, antinatural y aparentemente vivo en las pantallas de alta definición de los pilotos. El operador de armas del avión líder contuvo la respiración, colocando firmemente la mira en el punto de calibración designado. El operador de armas del avión líder contuvo la respiración, colocando firmemente la mira en el punto de calibración designado. Un poco dentro de la entrada del Valle No. 3, el área confirma tener crecimientos carnosos y grupos de bacterias infectadas en el suelo. La computadora calculó rápidamente los parámetros del bombardeo calculando en la velocidad del viento, la humedad y la velocidad del suelo. Bombas fuera. El compartimento de bombas del vientre se abrió y un explosivo de aire combustible pesado ODA, 500 pm pintado de color gris oscuro se desprendió de su soporte. Ajustó ligeramente su actitud en el flujo de aire y luego se desplomó hacia la tierra que se retorcía debajo. Confiando en sus aletas traseras y en su velocidad inicial, se lanzó directamente hacia el objetivo siguiendo una trayectoria calculada con precisión. Cerca de la entrada del valle, esos retorcidos infectados que acababan de crecer en la tundra carnosa. O permaneció de escaramuzas anteriores, parecía sentir algo. Se agitaron inquietos. Algunos emitieron rugidos sin sentido hacia el cielo, mientras otros intentaron retirarse al valle. El suelo carnoso también parecía acelerar su frecuencia de pulso. La bomba alcanzó la altitud designada. En el aire, a unos 50 metros del suelo. El cuerpo de la bomba detonó por primera vez. La carcasa de la bomba se abrió mediante una carga de precisión y el combustible líquido volátil almacenado se dispersó y atomizó instantáneamente bajo la acción de la carga de choque de alto poder explosivo. Formación de una enorme nube de aerosol de combustible de alta energía de decenas de metros de diámetro. Completamente mezclado con el aire. Esta nube de niebla se expandió rápidamente y se hundió. Envolviendo la vasta tundra carnosa, retorcida e infectada, y el área cercana a la entrada del valle de abajo. Miles de veces más violento que el trueno. Se produjo una detonación secundaria, más concentrada que una erupción volcánica. La nube de aerosol de combustible disperso. Se encendió instantáneamente gracias al detonador central. Una bola de fuego blanca incandescente y extremadamente brillante se expandió repentinamente en la entrada del valle. Su temperatura central superó los 2500 grados Celsius en una 10 milésima de segundo y continuó ardiendo durante varios segundos. La intensa combustión consumió casi todo el oxígeno de la zona. Al mismo tiempo, generó una aterradora onda de choque de sobrepresión de cientos de kilogramos por centímetro cuadrado. Con los potentes binoculares del equipo de observación, la escena que vieron fue suficiente para quedar grabada en sus almas. Primero fue esa luz blanca pura que todo lo consumía, que instantáneamente vaporizó o carbonizó todo en la entrada del valle. La carne roja oscura, las criaturas retorcidas, las rocas y la nieve persistente se vaporizaron o carbonizaron instantáneamente. Inmediatamente después se vio lo visible. Anillo de ondas de choque de sobrepresión de color blanco lechoso, como una pared sólida. Centrado en el punto de explosión, se expandió hacia afuera frenéticamente en una esfera perfecta. Por donde quiera que pasaba, los tejidos carnosos que no se vaporizaban directamente eran aplastados, desmenuzados y arrastrados por el viento. Más lejos, tuberías canosas y abultadas y árboles fueron partidos por la mitad o arrancados de raíz. Incluso el suelo sólido fue raspado, revelando el permafrost quemado debajo. Luego vino el rugido compuesto, retardado y estremecedor que hizo que los órganos internos de los observadores se agitaran. El grito de la ola de sobrepresión que rasga el aire, el trueno apagado de la intensa detonación del combustible y el sonido indescriptible de la materia quedando completamente destruido. La bola de fuego continuó ardiendo, convirtiendo por completo toda la materia orgánica dentro del alcance en cenizas y partículas elementales. Debajo del núcleo de la explosión apareció un cráter quemado y poco profundo con bordes vitrificados. La poderosa onda expansiva llegó incluso al puesto de mando, provocando que cayera polvo del techo del búnker subterráneo. El disparo de prueba impactó en la zona designada.
El efecto de la explosión, como se esperaba. Prueba de calibración completada. Evaluación. El efecto de limpieza en la superficie y en los objetivos de agrupación de sueltos es significativo. Sin embargo, el daño a las estructuras profundas y a los presuntos objetivos de nodos es insuficiente. Solicitando autorización. El teniente general Gromov dijo palabra por palabra en el canal conectado a Moscú. Realice un ataque explosivo de saturación de combustible aire de alcance completo e indiscriminado sobre el área objetivo. Nombre en clave. Purificación final. Necesitamos evaporar completamente la lesión de la Tierra. A los peces gordos de la capital, una cuadrícula de coordenadas en lo profundo del desierto siberiano que había sido definida como una fuente absoluta de contaminación. Era mucho menos valioso que el río Angara, esa arteria de agua dulce que sustenta la vida de cientos de miles de personas y de varias ciudades industriales río abajo. Autorización final recibida. En los hangares y pistas de la 326ª base de bombarderos estratégicos, los equipos de tierra realizaron las comprobaciones finales de armamento a un ritmo casi frenético. Esta vez, los compartimentos de bombas del vientre estaban llenos de su capacidad. Cada bombardero llevaba un peso de destrucción suficiente para borrar varias manzanas de la ciudad del mapa. Los pilotos y operadores de armas realizaron una verificación final de la matriz de coordenadas del ataque de saturación generada por las supercomputadoras traseras utilizando datos satelitales en tiempo real. Esta matriz cubrió toda el área que irradia desde el núcleo del Valle No. 3 hasta los bordes confirmados de actividad de infección, con redundancias de seguridad incluidas. Atención a todas las unidades, coordenadas del objetivo actualizadas. Lancen bombas por oleadas para asegurar 0 puntos ciegos. Cambio. Mientras tanto, en el puesto de mando de primera línea, en la pantalla táctica, el área roja oscura que representa la carne odiosa estaba superpuesta con una fina cuadrícula de ataque amarilla. Cada nodo de la cuadrícula correspondía a una o más muertes a punto de descenso. Tiempo finalizado, dirección del viento estable. Se ordenó a todas las unidades de observación y cobertura que se pusieran en estado de máxima protección, retirándose de nuevo a la zona de seguridad absoluta. Todas las estaciones de monitoreo aguas arriba del río Angara están en alerta máxima, reportando cualquier cambio anormal en la calidad del agua en tiempo real. Las fuerzas de seguridad interna están ampliando el perímetro. Se autoriza el uso de fuerza letal contra cualquiera que intente cruzar. Todas las variables se habían comprimido al mínimo. En ese momento, la aplicación máxima de la inteligencia humana tenía un único propósito. La destrucción más completa, alto en el cielo, las formaciones de bombarderos iniciaron sus carreras de bombardeo. La luz del sol fluía sobre sus fuselajes de color gris plateado. Abajo, la cicatriz roja oscura y retorcida se hizo más grande y más clara ante sus ojos. Incluso pudieron ver vagamente las cicatrices quemadas dejadas por el primer fuego de prueba. Y los crecimientos canosos que surgen aún más frenéticamente alrededor de esas cicatrices. Ventana de bombardeo abierta. Primera ola, liberación. Swoosh. 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 Siguió una serie de sonidos sordos de liberación. Decenas de ODA, 500 pm, como lágrimas negras de la parca desde el cielo, se desprendió de los pilones de los bombarderos. Siguiendo arcos parabólicos, cayó hacia el terreno cuadriculado que se encontraba debajo. Cubrían el núcleo del valle, las llanuras canosas periféricas y el borde de los humedales que bordean el hielo del lago Baikal. Esto garantizó que ningún tejido infectado pudiera penetrar en el lago a través del hielo o los sistemas de agua subterránea. En el puesto de mando subterráneo, todos contienen la respiración, observando cómo los cursores que representan los puntos de impacto de las bombas en la pantalla golpean el área roja oscura como si fueran gotas de lluvia. La primera bomba detonó en el aire sobre la plaza central de la canosa ciudad. Inmediatamente después, el segundo, el tercero, decenas de soles en miniatura, tan brillantes que picaban los ojos, florecieron una tras otra en esa tierra maldita casi en el mismo segundo. ¡Bum! 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 Un rugido, formado por la superposición, resonancia y fusión de docenas de bramidos destructivos, resonó. Todo el suelo de la orilla norte del lago Baikal tembló violentamente. Las estaciones de observación situadas a decenas de kilómetros de distancia podrían sentir la tierra gemir bajo sus pies.
Las pantallas del puesto de mando se llenaron instantáneamente de un blanco puro que lo consumía todo y de llamas furiosas y desenfrenadas. En las imágenes satelitales de alta definición, esa área roja oscura fue cubierto implacablemente, destrozado y devorado por ola tras ola de bolas de fuego de temperatura ultra alta y nubes de ondas de choque que se expanden y fusionan frenéticamente. Las llamas ya no eran solo fuego, sino un viento Foehn de plasma que fluía, ondulaba y abarcaba todo. Las temperaturas sostenidas superiores a los 2500 grados Celsius provocaron que toda la materia orgánica dentro del rango, ya sea carne retorcida, edificios fusionados o aquellas estructuras infectadas que acaban de despertar o están ocultas bajo tierra, vaporizar, carbonizar y descomponer instantáneamente en moléculas y átomos básicos. El micelio carnoso se evaporó, dejando al descubierto el suelo y la roca quemados, derretidos y solidificados instantáneamente que se encontraron debajo. Aquellos tubos horribles y carnosos se derritieron como hilos de cera arrojados a un horno. Los restos restantes en el aire ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Antes de ser destrozados e encendidos directamente por las ondas de choque que se propagan y las altas temperaturas, convirtiéndose en chispas fugaces. Decenas de anillos de ondas de choque chocaron, se superpusieron y se reforzaron entre sí, formando un muro de destrucción sin puntos ciegos que aplastó todo. Fregando y arando repetidamente la tierra que ya se había convertido en un purgatorio. Los escombros destrozados y arrojados por la primera ola de ondas de choque ni siquiera habían tocado el suelo. Antes de ser pulverizado nuevamente por ondas de choque posteriores hasta convertirse en polvo invisible a simple vista. En las imágenes térmicas satelitales, la firma de alta temperatura que representa la zona infectada, en el momento en que descendió el golpe de saturación, fue como si una mano gigante invisible me agarrara con fuerza y su brillo aumentará hasta alcanzar un pico aterrador. Esa fue la señal de que la materia estaba siendo destruida por una liberación instantánea de energía extrema. Inmediatamente después, este pico se atenuó rápidamente, se contrajo y se hizo ánicos. Finalmente, en grandes franjas del área, la señal térmica volvió al valor de fondo frío y silencioso. En el núcleo de la explosión solo quedaron puntos de calor residual que se fueron enfriando gradualmente. La enorme nube de humo producida por la explosión, mezclada con vapor, polvo y partículas no quemadas, formó una nube gigante en forma de hongo, ondulada y en expansión, de color grisáceo negro y rojo oscuro entrelazados. Elevándose lentamente hacia el cielo siberiano, claro pero ahora contaminado. Incluso a plena luz del día, esos destellos blancos, continuos y brillantes que iluminaban todo el horizonte, fueron suficientes para ser inolvidables para cualquiera que los presenciara desde lejos. El rugido de las explosiones llegó, e incluso en las profundidades del subsuelo, se podía sentir ese temblor sordo y sostenido, como si el corazón de la tierra se estuviera desgarrando. En el puesto de mando nadie hablaba. Lo único que se podía oír era el tic-tac de los instrumentos que registraban los parámetros de la explosión, los espectros de vibración y los datos de radiación. Los rostros de todos parpadearon ante la luz de destrucción reflejada en las pantallas. El teniente general Gromov observaba atentamente los flujos de datos que llegaban de las estaciones de monitoreo situadas aguas arriba del río Angara. Temperatura del agua, normal. Análisis espectral de la calidad del agua, no se detectan picos anormales de materia orgánica. Monitoreo de biotoxinas, negativo. Radiación, elevada, dentro de los umbrales de seguridad, y diluyéndose a medida que se extiende hacia el centro del lago con el viento. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, ese contorno rojo oscuro que representa el alcance general de la zona infectada. Se estaba reduciendo rápidamente, decolorándose y rompiéndose en puntos tenues y desconectados en la pantalla táctica, hasta que desapareció casi por completo, dejando solo grandes áreas marcadas en negro quemado y fuego, que representan zonas purificadas o fuertemente incineradas. Impacto, completo. Evaluación preliminar, señales de biomasa superficialmente activa en el área objetivo, reducidas en más del 90%. Ecos acústicos geológicos profundos muestran que las vibraciones anormales y las señales bioeléctricas, prácticamente se han silenciado. Todos los puntos de monitoreo del río Angara reportan que no se ha detectado ninguna infiltración anormal de contaminación. Repito, el río no está contaminado. El teniente general Gromov miró fijamente esa zona de la pantalla, sin la más mínima relajación en su mirada.
La experiencia y la intuición le dijeron. No podrían ser destruidos así como así. El 90% no es suficiente. Quiero la aniquilación total, un vacío absoluto donde no queda ni un solo par de bases de Agna normal. Ordenen que la segunda oleada de ataque se prepare de inmediato. General. El oficial de operaciones miró hacia arriba en estado de shock. La señal térmica en el área objetivo ha caído al punto de congelación. Otro ataque sería ejecutar la orden. La mirada de Gromov recorrió la sinuosa línea azul del río Angara en la pantalla y los puntos de luz que representaban centros de población más alejados. Cambia las municiones. Las existencias de Odav están agotadas. Utilice las ojivas termobáricas 9N210, 9N235 lanzadas por los lanzacohetes 9M ducentésimo décimo sexto Smerch para cubrir toda la zona de purificación y una zona de amortiguación exterior de 500 metros. Quiero otro peinado con alta temperatura y sobrepresión, dejando 0 puntos ciegos. Hizo una pausa. Tras el lanzamiento de las bombas termobáricas, si quedan estructuras en el terreno, autorice el uso de bombas de racimo RBK 500 TAR 1M. Remuevan cada centímetro de tierra quemada y vuelvan a detonarla para destruir cualquier agujero o fisura que pueda servir de cobertura. La orden cayó con el peso de una montaña. Las tropas de primera línea, que acababan de respirar aliviadas, volvieron a tensarse. En los depósitos de municiones de retaguardia se asignaron y cargaron rápidamente proyectiles marcados con diferentes métodos de destrucción. Unos minutos después, llegó la segunda ola de muerte. Enjambres de cohetes que dejaban tras de sí llamas se estrellaron contra la tierra quemada, vitrificada y aún humeante, como una lluvia de fuego. ¡Bum! 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 Las explosiones fueron aún más densas. Las ojivas termobáricas primero liberaron una nube de polvo inflamable, seguida de una detonación secundaria, creando una combustión intensa más sostenida y distribuida uniformemente y una sobrepresión continua. La tierra quemada que acababa de enfriarse ligeramente se encendió nuevamente, quedando el suelo planchado repetidamente. Cualquier tejido latente que pudiera haber estado escondido en fisuras profundas del suelo o dentro de restos carnosos, habiendo afortunadamente escapado a la primera ronda de calor extremo, su actividad estructural fue completamente destruida bajo esta oscilación sostenida de temperatura y presión media a alta. Inmediatamente después, silbidos de diferentes frecuencias llegaron del cielo. Se lanzaron bombas de racimo que transportaban submuniciones, dispersando cientos de pequeñas submuniciones antiblindaje y antipersonal a una altitud predeterminada. Crack. Pop. Bang. Una serie de explosiones increíblemente densas resonaron en la vasta tierra quemada. Cada submunición abrió un pozo poco profundo en el suelo, pulverizando aún más la ya frágil estructura de tierra quemada y limpiando cualquier refugio o agujero potencial. Esto garantizaba que nada pudiera esconderse debajo de las rocas o de las costas canosas solidificadas. Después de 2 rondas de ataques de saturación, el color de esa zona en las imágenes satelitales se volvió más uniforme y los contornos del terreno quedaron nivelados y alterados por las explosiones. Aparte del calor residual de las propias municiones, no se encontraron otros signos de actividad biológica en la señal térmica. Pero el ceño del teniente general Gromov se frunció aún más. En una terminal independiente frente a él, las formas de onda de las estaciones de monitoreo geológico y bioeléctrico profundo. No volvió completamente al ruido de fondo plano como se esperaba después de la segunda ronda de ataques. En cambio, después de varias interferencias de vibraciones de explosión violenta, apareció un pulso de baja frecuencia extremadamente débil, intermitente, pero obstinadamente persistente. No está completamente muerto. Él levantó la vista y su mirada atravesó al oficial de enlace del Estado Mayor de las Fuerzas de Cohetes Estratégicos. Este último pareció sentir algo y su rostro palideció instantáneamente. General, envié un informe cifrado de máxima prioridad a la oficina N1, solicitando autoridad para la toma de decisiones finales. El teniente general Gromov lo interrumpió sin circunloquios. Como único comandante en jefe en el lugar de la Oficina Federal de Supervisión de Fenómenos Sobrenaturales, solo tenía un director superior, y su permiso operativo final provino de una sola persona. El estatus especial de la oficina.
Le permitido, en ciertas situaciones extremas, tener un canal de manejo de emergencias paralelo al Estado Mayor, o incluso con mayor prioridad en estos asuntos específicos. Todo el puesto de mando quedó en silencio al instante. Todos sabían lo que esto significaba. Entonces ya no era un arma a nivel táctico ni operativo. Esa fue una carta de triunfo estratégico, la autoridad de una civilización para ejercer un veto definitivo sobre otra, o incluso sobre la misma existencia. El teniente general Gromov hizo una pausa y añadió. Agregué una frase al infieme. Puede que no estemos ante una plaga, sino intentando matar a una deidad juvenil o a un infierno que crece sobre la carne de la tierra. La orden fue grabada y transmitida, todos en el puesto de mando lo sabían. Que una vez que ese botón fue realmente presionado, ya sea con éxito o no, todo lo que ocurrió aquí, en esta tierra de la costa norte del lago Baikal, quedaría escrito en otro tipo de historia. La historia de la humanidad ejerciendo la violencia más extrema contra su propio planeta. A 2000 kilómetros de la zona contaminada del lago Baikal. En algún lugar de una zona de exclusión absoluta de Siberia. No hay marcadores aquí. Solo bosques de coníferas interminables y permafrost. Y edificios en la superficie camuflados como estaciones meteorológicas o minas abandonadas. Su verdadero núcleo, está enterrado a 100 metros de profundidad dentro de capas de roca de granito, aislado del mundo. La sala de control central, que normalmente solo zumba con el sonido de los equipos y el flujo de aire del sistema de ventilación, al instante se saturó con la luz roja de una alarma de máxima prioridad. En la pantalla apareció una directiva preparatoria Gate 1, activada directamente por la máxima autoridad de la Oficina Federal de Regulación Sobrenatural. El oficial de servicio, un coronel de la fuerza de cohetes que había servido en el frente durante la Guerra Fría, vio cómo sus pupilas se encogían repentinamente. Había servido durante 30 años. La deducción teórica de este procedimiento solo la había visto en ejercicios. Sin dudarlo, presionó fuertemente su pulgar sobre el escáner de bloqueo genético. Al mismo tiempo, recitó una larga serie de contraseñas dinámicas a la mayor velocidad posible. Autorización confirmada, directiva recibida. Puerta 1. Contenido. Colocar el objeto Volga en estado de alerta máxima guante blanco, coordenadas del objetivo inyectadas, a la espera de la directiva final del veredicto negro. Fuente de autorización final. Oficina Presidencial, Oficina número 1. Repito, la autorización final proviene únicamente de la Oficina número 1. En la sala, todos los oficiales y técnicos convocados por la alarma se ponen rígidos al instante. Guante blanco era la palabra clave para un estado crítico listo para el lanzamiento. Veredicto negro fue el comando de lanzamiento. Ejecuten el procedimiento puerta 1. Todo el personal, reunión de emergencia. Inicien el precalentamiento del Volga y el proceso de fijación del objetivo. Muévanse. La voz del coronel explotó, rompiendo el silencio sepulcral. Desde el pasillo se oían densos sonidos de pasos corriendo. Los operadores de misiles e ingenieros se pusieron sus uniformes mientras corrían. En el área del núcleo de control de lanzamiento, se abrieron unas pesadas puertas herméticas de aleación múltiple. Los técnicos se abalanzaron sobre las consolas y sus dedos se convirtieron en borrones sobre los teclados. En la pantalla se iluminó un modelo 3D simplificado que representaba al objeto, Volga, durmiendo en un silo aún más profundo. Una serie de luces de estado del subsistema que normalmente estaban absolutamente bloqueadas, comenzó a pasar de rojo a amarillo, entrando en el proceso preliminar de activación y autoprueba. Se aumentó la potencia del sistema de termostato criogénico para garantizar que la carga nuclear especial estuviera en óptimas condiciones. El conjunto de giroscopios se puso en marcha y realizó calibraciones de ajuste fino. Coordenadas del objetivo, esa cadena de números de aspecto siniestro procedente del norte del distante lago Baikal, fueron inyectados en la computadora de control de fuego. Los modelos balísticos complejos iniciaron cálculos rápidos, combinando datos meteorológicos y geológicos en tiempo real. Activación del sistema de nivel 1 completado. Inyección coordinada confirmada. Solución balística inicial en progreso. Activación de la prepresión del sistema hidráulico de la tapa del silo. Todos sabían lo que estaban haciendo. También sabían lo que significaría una vez que se emitiera el veredicto negro y presionaron la tecla de confirmación. Sus superiores directores eran el comando de la fuerza de cohetes.
Pero en este momento, pasando por alto todas las cadenas convencionales y conduciendo directamente esta última arma nacional hacia la plataforma de lanzamiento, ¿era esa una oficina reguladora especial que respondía únicamente al presidente? Y un objetivo que requirió el uso del Volga para resolverlo, por razones que siguen siendo un misterio. Un objetivo que era necesario abordar. Volga. Por el silo de lanzamiento aún más profundo bajo tierra. Un equipo técnico vestido con trajes antirradiación ya estaba en posición. A través de la gruesa ventana de observación, miraron la bomba de hidrógeno que permanecía quieta allí abajo. No se había activado completamente. Pero algunos módulos centrales en lo más profundo ya habían comenzado los preparativos finales previos al lanzamiento. Sobre la boca del silo, el mecanismo hidráulico de la cubierta protectora, con un peso de cientos de toneladas, había entrado en un estado crítico donde podría abrirse completamente en cualquier momento. El comandante de la base, un alcalde general, estaba frente a la consola central. Mirando el cursor parpadeante en la pantalla que dice esperando directiva final. Y junto a ella, la imagen espectral del emblema del Kremlin, que representa la fuente de máxima autorización. Cogió el cable telefónico seguro que conducía directamente al nivel más alto y luego lo volvió a dejar. Sabía que solo había una cosa que podía hacer ahora. Mantenga esta espada de Damocles suspendida de forma absolutamente firme a 1 milímetro por encima de su caída. Esperando que la única mano con derecho a cortar el cabello tome una decisión. América del Norte, en lo profundo de Cheyenne Mountain, Colorado. Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, NORAD. El oficial de servicio se quedó mirando la pantalla. Su rostro cambió examinado ante los destellos infrarrojos anormales y densos de nivel termonuclear sobre Siberia capturados por los satélites de reconocimiento. El nivel de alerta se elevó instantáneamente. En la región al norte del lago Baikal, dentro del territorio ruso, se han detectado explosiones de pulsos térmicos continuos de gran escala y alta intensidad con características de no fusión, fuente desconocida, intención desconocida. Toulouse, Francia. Centro de control de los satélites de observación de la Tierra Spot. Los científicos observaron confundidas las imágenes ópticas de alta resolución. En el área repentinamente cubierta por una enorme nube en forma de hongo de color negro grisáceo. Dios mío, ¿eso es un accidente industrial? No, esta escalada. Asia Oriental, agencias astronómicas de Japón y Corea del Sur. Sus satélites meteorológicos también habían captado esta masa de nubes anormal y esta fuente de calor. Se enviarán informes de emergencia a sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa. Porcelana. Centro de Comando de Operaciones Conjuntas del Comando del Teatro Norte. Un oficial de alto rango con estrellas de general sobre sus hombros señaló el área en el mapa que estaba siendo bombardeada repetidamente. Habló en voz baja con los oficiales del Estado Mayor y el enlace del Comité de Incidentes Extraordinarios que estaba a su lado. Los rusos están haciendo demasiado ruido esta vez. Definitivamente no es solo un ejercicio ni un accidente. Están lidiando con algo, usando armas nucleares estratégicas, y. No tienen intención de detenerse todavía. Se dirigió al enlace. ¿Ha surgido alguna valoración más concreta por parte del líder del equipo Jian? El enlace bajó la voz. El líder del equipo Jian aún mantiene consultas urgentes con el lado moro en Moscú. El juicio preliminar es que esta crisis podría haber obligado al lado moro a considerar el uso de los medios más extremos. La autoridad de la oficina reguladora ha sido elevada temporalmente para ser paralela a la del Estado Mayor, reportando directamente al Kremlin. Infieme. Las unidades de defensa fronteriza y las estaciones de monitoreo ecológico en dirección a las provincias de Ijian y Neigu informan que no se ha detectado contaminación radiactiva transfronteriza ni agentes biológicos conocidos. Infieme. Los muestreadores de partículas atmosféricas sensibles han descubierto trazas de cenizas complejas de carbón orgánico anormal arrastradas por el viento, que se están analizando urgentemente. Mongolia. Puesto fronterizo norte. Un soldado de la Guardia Fronteriza, envuelto en un horrible abrigo de piel de oveja, estaba en la torre de vigilancia con binoculares apuntando hacia el norte. En el horizonte, el cielo había sido reemplazado por un resplandor rojo anaranjado que parpadeaba continuamente.
De vez en cuando, un temblor recorría la tierra bajo sus pies, haciendo crujir ligeramente las tablas de madera de la torre de vigilancia. Líder de escuadrón, ¿qué es eso exactamente? ¿Es la prueba de su nueva arma? El líder del escuadrón, más experimentado, exhaló una bocanada de vapor blanco. Su rostro era ilegible en la tenue luz. ¿No lo parece? Las explosiones comunes no tienen esa luz ni ese movimiento. Registra la situación detalladamente y repórtala. Además, notifique a los pastores cercanos que no pasten cerca de la línea fronteriza recientemente, especialmente a favor del viento. Moros. Pueblos y ciudades en las afueras de la región de Irkutsk. A pesar del apagón informativo oficial, el pánico se extiende silenciosamente entre la gente como una plaga. La tía Ana estaba parada afuera de su casa de madera, santiguándose mientras miraba la luz anormal hacia el norte. Su hijo, que estudiaba en la universidad de la capital de la región, acababa de devolverle la llamada en secreto. Dijo que alguien en internet había publicado que toda la zona norte había sido bombardeada por los militares con misiles. Porque habían aparecido musgos rojos y monstruos devoradores de hombres. Ana no creía en esas cosas sobrenaturales. Pero las vibraciones continuas que hacían vibrar el cristal de la ventana y la pared de nubes cada vez más espesa y sucia en el cielo, le decían que algo grande había sucedido. En las tiendas de la ciudad se agotaron las conservas, el agua embotellada, las velas y las pilas. Algunas personas comenzaron a empacar sus objetos de valor, preparándose para huir a casa de sus familiares en el sur. La policía y las tropas internas patrullaban las calles, advirtiendo a la gente que no difundía rumores. La atención del mundo ya no podía apartarse a esa tierra en la costa norte del lago Baikal, y lo mismo ocurrió con todos los gobiernos de la India. Ha llegado la hora del acertijo. Todos los equipos de ataque, equipos de evaluación y fuerzas de paz. Aborden los aviones de inmediato y estén listos para el combate. Prepare suministros para el conflicto de máxima intensidad. Consideren esto como la batalla de vanguardia de la octava guerra oculta. Cambio de plan. Obtendrán a toda costa las últimas muestras de anomalías y datos geológicos del centro de la explosión. El caos es nuestro caldo de cultivo. Que este fuego arda con más fuerza. ¡Viva la organización unificada! Nuestros compatriotas del norte han soportado un gran sufrimiento, pero también han cobrado nueva vida. Ese dolor impuesto se está transformando en un poder de carne y hueso más puro y furioso. Este no es el final, sino los dolores de parto de la metamorfosis. La carne y la sangre eventualmente renacerán en una forma más perfecta. Son esas inmundas e impredecibles creaciones de carne las que deben ser corregidas, que vuelven a descontrolarse. Ejecutaremos la corrección divina. La mentira de la carne evolutiva. Notifiquen a todos los miembros activos en el continente euroasiático que estén en alerta máxima. Nuestra principal tarea es proteger el conocimiento, observar los cambios y, en la medida de lo posible, prevenir cualquier intento de explotar o expandir este desastre con multas destructivas. Caballeros y damas, una oportunidad única nace en el humo de Siberia. La oportunidad de ganar dinero está aquí. Recuerden, este desastre será el preludio del drama más taquillero del trimestre. Chicos, ¿lo ven? ¿Lo ven? Gran transformación de vida, primitiva y obligatoria. Un arte escénico sostenido de energía dirigido a la tierra viva, ejecutado por el poder nacional. Esto es más impactante que cualquiera de nuestras instalaciones. Organiza una expedición de inmediato. Vamos al lugar de los hechos a recolectar tierra, roca fundida e incluso aire tras la explosión. Son materiales excelentes para la creación. PFFT, hace tanto frío en Siberia, y ni siquiera hay tiburones. Olvídalo, simplemente declaramos nuestro desconocimiento de las anomalías no relacionadas con tiburones creando una interferencia trivial. Otros GOI grandes y pequeños, ya sea por miedo, codicia o curiosidad, o viéndolo como un terreno experimental o un sitio de adquisición de recursos únicos en la vida. También asomaron la cabeza desde sus respectivas guaridas. Después de experimentar breves convulsiones iniciales y sudores nocturnos, Mikhail pareció caer en un coma más profundo. El monitor de signos vitales mostró que su frecuencia cardíaca, presión arterial y oxígeno en sangre habían regresado a rangos normales. Era incluso más estable que antes. Este breve período de normalidad adormeció al médico militar de guardia y a los guardias ligeramente fatigados después de su cambio de turno, llevándolos a una falsa sensación de seguridad.
Después de todo, el mundo exterior se enfrentaba a una crisis que podría implicar el uso de armas estratégicas. Un soldado bajo observación ya no parecía ser una prioridad. Nadie se dio cuenta de que debajo de la piel del dorso de la mano izquierda de Mikhail, aquella línea roja oscura ya no era una simple dilatación capilar. Se volvió más claro y espeso, su color se tornó un ocre oscuro y profundo. Y a lo largo de su muñeca, se ramificó silenciosamente en varios vástagos más finos, como los pelos de la raíz de un árbol, extendiéndose hacia la parte superior del brazo y la palma de la mano. Después de un tiempo más, un sonido como el de innumerables granulaciones frotándose y creciendo dentro de una cavidad estrecha. Vino sin previo aviso de la cama de Mikhail. El sonido no era fuerte, pero en la sala de observación, estaba lo suficientemente claro como para hacer que a cualquiera le hormiguee el cuero cráneo. El médico militar de guardia levantó la cabeza de golpe. Mirando hacia la cama 2, que estaba separada por una cortina. El sonido se detuvo. Frunció el ceño, se levantó y decidió hacer otra comprobación rápida. «¿Soldado Mikhail?», gritó mientras retiraba la cortina. La visión que tenía ante él hizo que su sangre se congelara instantáneamente. Mikhail todavía estaba acostado en la cama del hospital. Pero la manga de su brazo izquierdo, desde el hombro hasta la muñeca, había sido completamente reventado y consumido por un tejido carnoso hiperplásico y retorcido de color rojo oscuro. Esa carne había crecido de la piel y el músculo de su propio brazo izquierdo. Eran como innumerables lombrices gruesas y enredadas entre sí, o como un tumor maligno que prolifera salvajemente, con su superficie cubierta de moco resbaladizo y poros oculares que se abren y cierran constantemente. Su mano izquierda ya no era reconocible, se había transformado en una mano que se deformaba constantemente. Órgano horrible que a veces tomaba la forma de garras afiladas y a veces de un martillo de carne inflado. Y la cara de Mikhail, sus ojos estaban abiertos, pero estaban vacíos, sin ningún enfoque. Solo las comisuras de su boca se curvaron antinaturalmente hacia arriba, revelando una expresión retorcida que no le pertenece en absoluto. ¡Guar! El grito de alarma del médico ni siquiera había salido del todo de su boca. Mikhail se movió en la cama. Usó ese brazo izquierdo mutado para empujar violentamente, arrojando todo su cuerpo fuera de la cama en un ángulo extremadamente descoordinado y lanzándose directamente hacia el médico. Fue demasiado rápido. El médico solo tuvo tiempo de retroceder medio paso. Antes de que esa mano izquierda mutada se estrellara contra su pecho como una bala de cañón. Puchi. No hubo sonido nítido de huesos rompiéndose, pero un ruido sordo de carne siendo instantáneamente apretada y desgarrada por una fuerza inmensa. La cavidad torácica del médico se desplomó visiblemente y su traje protector se rasgó como papel. Salió volando como un muñeco de trapo y se estrelló fuertemente contra la pared de metal. Se deslizó hasta el suelo, con sangre brotando de su boca y nariz, perdiendo todos los signos de vida al instante. Sala de observación. Mikhail ha mutado. El guardia de la puerta finalmente reaccionó, rugiendo mientras activaba la alarma interna, mientras levantaba sin vacilar el AK-12 en sus manos, apuntando al monstruo que acababa de aterrizar y todavía estaba algo inestable. Dada. Da. Ráfagas cortas. Los proyectiles con núcleo de acero de 5,45-39 milímetros transportaban un flujo de aire abrasador, perforando ferozmente el torso del monstruo y ese brazo izquierdo mutado. Fue efectivo. Las balas alcanzaron la carne y la sangre del monstruo, abriendo agujeros sangrientos de tamaño considerable. Líquido viscoso de color rojo oscuro y tejido destrozado salpicado por todas partes. Algunos incluso salpicaron el traje protector del guardia. El monstruo dejó escapar un rugido de dolor que no sonaba humano. Su cuerpo fue lanzado hacia atrás repetidamente, volcando el carro médico. El ánimo del guardia mejoró. Esta cosa no era invulnerable. Continuó el fuego de supresión mientras gritaba por su comunicador. Necesitamos refuerzos. Gran potencia de fuego. El objetivo reacciona a los disparos de fusil, pero no ha perdido movilidad. La velocidad de adaptación del monstruo fue sorprendentemente rápida. Parecía estar aprendiendo. Utilizó las camas y los armarios volcados en la sala de observación, junto con la longitud y fuerza exageradas de su brazo izquierdo mutado, para realizar maniobras y contraataques de alta velocidad.
Su brazo izquierdo se balanceó violentamente, estrellando un pesado monitor de signos vitales hacia el guardia, obligándolo a esquivarlo. La gruesa puerta hermética de la sala de observación se abrió repentinamente desde afuera, y la fuerza de reacción rápida, habiendo recibido la alarma, se apresuró a entrar. ¡Abran fuego! Una lluvia de balas más densa envolvió instantáneamente al monstruo. Además de los rifles, algunos miembros del equipo utilizaron escopetas automáticas Saiga, 12K. Las balas y perdigones disparados a corta distancia provocaron un trauma aún más terrible al monstruo. Grandes trozos de carne fueron arrancados. El monstruo tembló violentamente y rugió bajo la lluvia de balas, innumerables heridas explotaron en todo su cuerpo. Pero aún así no cayó. Esas heridas no fueron fatales. Comenzó a intentar cargar hacia la puerta que conducía al pasillo interior de la sala de observación, pareciendo querer escapar instintivamente a este espacio sellado por la potencia de fuego, o ir a algún lugar más concurrido y con más facilidad para contagiarse. No lo dejen salir. Granadas. Granadas aturdidoras. Una granada ofensiva de la RGN rodó hasta los pies del monstruo. Auge. La onda expansiva y la metralla hicieron estragos en el estrecho espacio. El monstruo fue lanzado al suelo y una pequeña sección de su brazo izquierdo mutado fue arrancada. Pero en realidad aprovechó el impacto de la explosión para lanzarse aún más frenéticamente hacia la puerta. Bloquéalo. Munición de fusil, cartuchos de escopeta, se utilizaron todos los medios disponibles. El cuerpo del monstruo estaba plagado de agujeros, sus movimientos claramente se estaban ralentizando y sus rugidos se estaban convirtiendo en un lamento agonizante. Pero su tenaz vitalidad aún lo sostenía mientras avanzaba lentamente. Finalmente, fue el miembro del equipo que usó el Saiga, 12K quien, casi a quemarropa, apuntó a la cabeza retorcida del monstruo, que aún conservaba algunos de los rasgos de Mikhail, y presionó el gatillo. Estallido. Una mezcla de materia de color rojo oscuro y blanco grisáceo salpicó la pared. Esa carne roja oscura, hiperplásica y en constante retorcimiento. Finalmente cesó toda actividad. Objetivo estacionario confirmado. Repito, el objetivo ha cesado su actividad. El jefe del escuadrón informó con voz ronca por el comunicador. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera estabilizar su respiración o atender a los heridos, fuera de la puerta hermética dañada de la sala de observación, el sonido de pasos aún más densos se acercaba. Todos adentro. Suelten las armas. Retrocedan lentamente y miren hacia la pared. El líder del escuadrón se sintió desanimado. A través del marco roto de la puerta, vio que el pasillo exterior había sido completamente bloqueado por otra unidad armada. Estas personas llevaban uniformes de combate similares a los de ellos, pero con parches diferentes. Eran el destacado de cuarentena y seguridad interna de la base. En sus manos, además de armas, tenían varios lanzallamas pesados ROX 5. Sus boquillas ya encendidas y precalentándose, parpadeando con peligrosas llamas azules. ¿Qué hacen? El enemigo está dentro. Ya lo matamos. El jefe del escuadrón estaba conmocionado y furioso. Ejecuta la orden. El comandante que estaba afuera lo interrumpió bruscamente. De acuerdo con el artículo 7, párrafo 3 del Reglamento de Disposición Interna para Eventos de Contaminación Biológica Extrema, todo el personal que haya estado en contacto cercano con fuentes de contaminación biológica de nivel tercero o superior no confirmadas, 610 se designa como nivel cuarto, especialmente aquellas que involucran intercambio de fluidos corporales o daño físico, se consideran colectivamente sospechosos de infección de riesgo extremadamente alto. Ustedes, incluidos los heridos en tierra, dejen sus armas inmediatamente y cooperen con la cuarentena. Acabamos de salvar. Un miembro del equipo no pudo evitar rugir. Precisamente porque hubo contacto. Y ese contacto incluyó sangre y tejido salpicado después de que las balas penetraron el objetivo. El comandante del escuadrón de lanzallamas estaba despiadado. Ahora les ordeno. Bajen las armas, pongan las manos detrás de la cabeza y pónganse de cara a la pared. Cualquier retraso o resistencia se considera señal de infección, lo que autoriza el uso de todos los medios necesarios, incluida la purificación inmediata. Al mismo tiempo, las enormes aspas del ventilador del sistema de ventilación dejaron de girar y se puso en marcha el sistema de suministro de oxígeno independiente de respaldo.
emitiendo un zumbido bajo. Las fuerzas de seguridad interna, ataviadas con trajes de protección totalmente cerrados y armadas con lanzallamas y armas pesadas, construyó una línea de fuego que inducía a la desesperación fuera de la puerta. Aislados dentro de la zona B7, además de esa fuerza de reacción rápida y los heridos, eran más de 20 personas técnicas y logísticas de salas de servicio y de equipos cercanos que no habían sido evacuados a tiempo. Sus preguntas e informes enojados llegaron a través de las comunicaciones. Sin embargo, el sistema de ventilación de una base militar subterránea moderna es una red vasta, compleja y altamente interconectada. Para mantener la calidad del aire y la defensa contra la presión positiva, existen innumerables canales de intercambio de aire y conductos de retorno de aire, visibles u ocultos, entre diversas áreas, así como pequeños puertos de circulación de flujo de aire diseñados para garantizar una temperatura y humedad constantes para equipos de precisión. El corte inmediato es teóricamente posible, pero en la ejecución real, especialmente cuando las cosas suceden de repente. Y hay una pequeña diferencia de tiempo entre las respuestas del sistema automatizado y las operaciones manuales, la palabra minucioso es difícil de lograr. Justo cuando la sala de control de ventilación recibió la orden y los operadores se apresuraron a cerrar a la fuerza todas las válvulas y ventiladores que conducían a la zona B7 a través de la consola principal, dentro de esa ventana de retraso crítico de varias docenas de segundos a 2 minutos, el aire en la sala de observación que contiene partículas de la anomalía 610 ya había sido barrido silenciosamente en parte por el flujo de aire circulante interno. Este aire contaminado, a lo largo de conductos que aún no se habían cerrado por completo, fue ligeramente succionado por la presión negativa, filtrándose hacia la zona de soporte vital C3 adyacente y el corredor de mantenimiento de equipo secundario D1, e incluso una pequeña cantidad, que se desplazaba contra la dirección del flujo de aire principal, regresó a la estación de retransmisión de datos y comunicaciones E5, más cercana al área central. En estas áreas, antes de que se diera la alarma y se corte física o programadamente la ventilación, el personal que se encontraba en el interior ya había inhalado inconscientemente varias bocanadas de aire contaminado. Ninguno de ellos mostró ninguna anormalidad evidente. No había sarpullido, ni dolor intenso, ni siquiera los primeros síntomas obvios de picazón que tenía Mikhail. El puesto de mando aún no había recibido informes de estos síntomas dispersos, leves y no denunciados. Estaba atención completamente ocupada por la crisis abierta en la zona B7 y la saturada zona de huelga. Los informes de las fuerzas de seguridad interior también se centraron en los contactos de alto riesgo que ya habían sido aislados. Mientras tanto, maldita anomalía, 610. Sokolov golpeó con el puño el apoyabrazos del asiento del coche. Maldijo en voz baja. Jian Pingwu observó en silencio las farolas cubiertas de nieve que pasaban rápidamente frente a la ventana. Parecía un resplandor brumoso y surrealista en la niebla helada. Camarada Sokolov, me temo que lo que enfrentamos ya no es una simple fuga biológica ni el brote de una entidad anómala. Ya posee las características iniciales de una pandemia sobrenatural, o incluso de un desastre biológico global que altera la realidad. Giró la cabeza y su mirada se volvió aguda mientras observaba a Sokolov. El brote se desató primero en su territorio, y sus fuerzas armadas y su oficina reguladora están haciendo enormes sacrificios para combatirlo. Pero, si se me permite ser franco, dado el ritmo actual de desarrollo, la posibilidad de erradicarlo por completo antes de que mute más o encontrar nuevas formas de propagarse, confiando únicamente en la fuerza de una sola nación, está disminuyendo rápidamente. El río Angara no es más que una frágil barrera física, mientras que las conexiones del mundo moderno, la circulación atmosférica, el comercio internacional y el movimiento de personas son invisibles e imposibles de cortar por completo. La expresión de Sokolov era sombría. Sabía que lo que decía Jian Pingwu era la verdad. Sin embargo, era una verdad difícil de aceptar para cualquier soldado o patriota que se respetara. ¿Estás diciendo que no podemos mantenernos firmes? ¿Que debemos buscar ayuda externa? ¿Que debemos dejar que la Fundación o el GOT pisen nuestro territorio? No se trata de buscar ayuda de terceros, camarada. Sokolov, Jian Pingwu lo corrigió. Cuando un Estado signatario confirma que no puede mantener el control de forma independiente, tiene la obligación de notificar y solicitar cooperación internacional. La vieja normalidad debe terminar. Se inclinó ligeramente hacia adelante y aceleró el ritmo de su discurso.
Esto no es una muestra de debilidad. Es la opción más realista y responsable. Necesitamos coordinar los controles fronterizos y las restricciones de tráfico para retrasar al máximo la transmisión internacional. Lo más importante es que necesitamos un marco político legítimo capaz de movilizar recursos científicos globales y fuerzas de respuesta de emergencia. Sokolov frunció el ceño profundamente. La sugerencia de Jiang Pinggu equivalía a exponer a la escena internacional un desastre interno ultra secreto en Moros. Los riesgos políticos, la cesión de soberanía, las filtraciones de inteligencia, cada uno de ellos era un problema monumental. ¿Quién cree que tomaría la iniciativa? ¿Cómo funcionaría? Sokolov preguntó en voz baja. Esto ya era una admisión tácita de necesidad y un comienzo para considerar su viabilidad. La Organización Mundial de la Salud. Jiang Pinggu claramente había pensado profundamente en esto. Aunque generalmente se ocupan de pandemias naturales, su marco está establecido y es ampliamente aceptado por todas las naciones como el mecanismo supremo para responder a emergencias de salud pública de importancia internacional. La OMS tiene la autoridad de convocar comités de emergencia, emitir recomendaciones temporales y coordinar una respuesta global. Hizo una pausa y un brillo intenso brilló en sus ojos. Luego, utilizando eso como base, presionamos para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convoque una reunión de emergencia. Este no es un problema de salud común. Afecta a la seguridad y estabilidad regional e incluso mundial. Solo una resolución del Consejo de Seguridad puede autorizar las medidas internacionales más urgentes que puedan requerirse posteriormente. Debemos actuar antes de que surjan rumores generados por el pánico, confinamientos unilaterales por parte de varios países o acciones destructivas de ciertos gobiernos de la India. Debemos establecer una alianza de respuesta global que sea relativamente ordenada, transparente y liderada por grandes potencias responsables. No será el GOG ni la Fundación, sino nosotros. Esto es lo que nosotros consideramos la nueva normalidad. Sokolov dejó escapar un suspiro largo y pesado. Como si tratara de expulsar toda la opresión y la vacilación de su pecho. Necesitamos reunirnos con el director inmediatamente, y luego, informar directamente al presidente. Sokolov finalmente tomó su decisión. Su análisis tiene sentido, líder del grupo Jiang. Por moros y para evitar que el mundo se hunda en un abismo aún más aterrador, ya no podemos librar esta batalla solos. Pero este proceso debe estar bajo control absoluto. La divulgación de información debe ser precisa y el liderazgo debe permanecer en nuestras manos tanto como sea posible. Jiang Pinggu asintió. Por supuesto. Cooperar no significa renunciar al liderazgo. Estamos dispuestos a brindar todo el apoyo y la coordinación necesarios a lo largo de este proceso, incluso en el Consejo de Seguridad y la OMS. El sedán negro dio un giro y se dirigió hacia la entrada subterránea fuertemente custodiada de la sede. Ya terminaste de ver, ¿verdad? Espera, me está entrando una llamada. Wu Feng levantó la mano y le hizo al Dr. Black un breve gesto de espera un momento. Esto hizo que el mono, que estaba a punto de parlotear, cerrara inmediatamente la boca, aunque observaba con recelo. Wu Feng se giró y caminó hacia un rincón de la sala de observación. De espaldas a los demás, su mirada cayó sobre la fría superficie de hormigón de la pared. Mercurio, ¿qué es? La voz de O5-2 sonó inmediatamente. Consulte inmediatamente las principales cadenas de noticias mundiales, especialmente los canales satelitales rusos e internacionales. La región del lago Baikal. Puede que no nos quede mucho tiempo. Sin más explicaciones se cortó la comunicación. Una luz fría brilló en los ojos de Wu Feng. ¿Lago Baikal? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué valía la pena llamar personalmente? Sin dudarlo, se dirigió al capitán Graham. Pantalla grande, acceso a las redes de noticias globales. Enfoque en los moros región del lago Baikal. Ahora. Aunque Graham no entendió la razón, ejecutó la orden sin dudarlo. La gran pantalla principal de la sala de observación parpadeó. Pasó de un flujo de datos complejo a un modo de múltiples ventanas. Inmediatamente apareció en la pantalla imágenes de CNN, BBC, RT y el canal internacional de la agencia de noticias Xinhua. En el canal de noticias RT, la voz del reportero hablaba con un temblor fuertemente contenido. Reitero un comunicado gubernamental de emergencia.
La región al norte del lago Baikal ha sido puesta bajo control militar total debido a desastres geológicos y ecológicos extremos. Los rumores sobre supuesta vida extraterrestre o enfermedades desconocidas son completamente falsos. Los bombardeos actuales son medidas necesarias para eliminar gases combustibles peligrosos y prevenir una catástrofe ecológica a mayor escala. Se pide a los ciudadanos mantener la calma y mantenerse alejados de la zona de exclusión. En el vídeo, a pesar de que los subtítulos mencionan ejercicios militares y ayuda ante desastres ecológicos, las enormes nubes en forma de hongo que se alzaban una tras otra en el horizonte lejano ciertamente no fueron causadas por bombas convencionales. Además, las pesadas líneas defensivas que se extienden por decenas de kilómetros, construidas apresuradamente por tropas terrestres, junto con soldados con equipo de protección completo, parecidas a unidades de defensa química, todas destruyeron la narrativa oficial. Los comentaristas de la CNN participaron en un debate acalorado. Bombardeos inexplicables y prolongados a gran escala, el silencio de las autoridades es profundamente inquietante. Esto ha superado la magnitud de un desastre general, esperan, últimas noticias. Las autoridades han informado a la OMS, Dios mío. En algún momento, el Dr. Black saltó al borde de la consola. Sus patas se apoyan contra el marco de la pantalla, su cara de mono casi presionada contra ella, haciendo sonidos TSK. Pero no había ni rastro de broma en sus ojos, solo solemnidad. Vaya, esta firma energética, este patrón de difusión, no es una anomalía común, señor. Giró la cabeza para mirar a Wu Feng. Viendo este revuelo y la atención de las noticias internacionales, me temo que esta vez el velo no se mantendrá. El olor a quemado ya ha llegado a las narices de la gente común, aunque aún no sé qué se está quemando. La expresión del capitán Graham era extremadamente sombría. Él venía de un mundo donde el velo ya se había roto. Estaba demasiado familiarizado con estos precursores como para derrumbarse. Señor, ante un evento público anómalo de esta magnitud, es probable que las fuerzas de la COO ya estén en camino. La insurgencia del caos, los cultos sárquicos, todos los tiburones que huelen sangre se aglomerarán aquí. El lago Baikal se convertirá en un vórtice que lo absorberá todo. Wu Feng no respondió de inmediato. Porque maldecía interiormente a la Federación Moros y a su presidente. Había trabajado tan duro, había pasado por tantos problemas y había sacrificado tantas vidas para mantener el velo y establecer la normalidad. Y hoy, todo se estaba derrumbando por completo. El costo. El tiempo. El esfuerzo. Y aquellas cosas que no pudieron ver la luz del día. La montaña de la deuda ética. Además, ni siquiera pude idear una historia de portada decente. ¿Qué tipo de explosión de gas combustible produce cicatrices de materia orgánica que proliferan continuamente y pulsos de energía regulares? Los métodos que eligieron y la visibilidad que provocaron, no fue diferente a arrancar personalmente esa fina capa de gasa, que la Fundación y otros gobiernos de la India se habían esforzado tanto por mantener, delante de todo el mundo. El escenario del fin del mundo de la clase K estaba aquí. El velo se rompió. La resistencia pública del mundo normal se estaba acercando a su límite crítico. El velo en el que se apoyaba la fundación para operar, se verían obligados a hacer concesiones y ajustes sin precedentes en la cuestión del lago Baikal. Cualquier ajuste importante a los principios del velo, estaba directamente relacionado con las funciones más recientes del Consejo O5, y especialmente del administrador. Un momento después, Wu Feng dio la vuelta. Lo primero que vio fue la escena infernal en la pantalla, luego su mirada recorrió lentamente a Graham y al Dr. Black. Y finalmente, pareció mirar a través de las gruesas capas de roca hacia el cielo temporalmente pacífico de Yellowstone. Capitán Graham, sincronice todos los datos disponibles sobre el incidente del lago Baikal con el Consejo y todos los sitios relevantes con la máxima prioridad. Nos enfrentamos a un riesgo potencial de ruptura del velo. Notifiquen al sitio JP-01. Todos deben prepararse para posibles crisis en múltiples frentes. Entonces miró al Dr. Black. La investigación anterior y la conversación sobre su hermano parecieron quedar temporalmente de lado. Doctor, sus vacaciones terminaron. Dada su perspicacia y su familiaridad con los eventos a gran escala, le ofrezco un contrato de consultoría temporal. Hizo una pausa. Su tono no admitía discusión. Ayúdenos. En las próximas horas, a medida que el velo se abra aún más, ¿cuál es el peor escenario al que probablemente nos enfrentaremos?
Prepárense para reiniciar el mundo. ¿Crees que podrán escapar del año de la muerte instantánea? Dame un poco más de tiempo. Este es un método nuevo, un pequeño experimento. ¿Necesitamos acelerar el despliegue? ¿Qué pasa con el CN 2301? Aún no es el momento de obtenerlo. Es demasiado pronto, demasiado pronto. Sección de preguntas y respuestas más sección de preguntas. Debes dejarme algunos comentarios del párrafo TT. De lo contrario, simplemente le daré un mal final y huiré. Mi nuevo libro ya está bajo revisión @.